Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 23. Kyle frunció el ceño al observar la habitación vacía. Ya fuera como miembro de Hufflepuff o como responsable de la situación, sentía que era su deber ayudar a la profesora Sprout a encubrir este pequeño descuido. Sin embargo, recuperar la trampa del diablo de la sala de los menesteres en el 8º piso le haría perder demasiado tiempo. Para cuando regresara, Quirrell podría haberse convertido ya en cenizas. Así que Kyle optó por una solución alternativa. Abrió su maleta y sacó todas las coles mordedoras que había traído, colocándolas cuidadosamente debajo de la trampilla. Había unas 30 en total, suficientes para cubrir por completo el espacio que antes ocupaba la trampa del diablo. Inicialmente, solo había tomado prestadas 2 semillas del invernadero del profesor Sprout, pero ahora, al colocarlas aquí, estaba devolviendo el dinero con creces. Kyle asintió satisfecho al ver su plan. Este era el tipo de seguridad necesaria para proteger la piedra filosofal. Su uso anterior de la trampa del diablo había sido una broma, improvisada sin mucha reflexión. Ahora, esperaba que el profesor Quirrell, que pronto pasaría por la habitación, apreciara a la col mordisqueadora y comprendiera sus hábitos y debilidades. De lo contrario, se llevaría una sorpresa. En cuanto a Harry, Kyle no estaba preocupado. Tenía la fuerte intuición de que Harry estaría bien. Una vez hecho esto, Kyle volvió a subirse a su escoba y voló por el pasillo de piedra, llegando pronto al puesto de control del profesor Flitwick. En la habitación, brillantemente iluminada, innumerables llaves aladas revoloteaban bajo el alto techo abovedado como bandadas de pajaritos. Una hilera de viejas escobas se apoyaba junto a la entrada. 3 en total. 3 palos de escoba, ingenioso, pero algo en el trabajo del profesor Flitwick no cuadra, murmuró Kyle. En lugar de apresurarse a resolver el rompecabezas, Kyle sacó su varita y señaló las escobas en la esquina, murmurando. Depulsó. Las 3 escobas se elevaron flotando y volaron a lo largo del pasillo de piedra, desapareciendo de la vista. Kyle no sabía a dónde irían a parar, pero no importaba con tal de que ya no estuvieran en la habitación. Una vez que apartó las escobas, Kyle se bajó de la suya y caminó hasta el otro extremo de la habitación. Las llaves aladas seguían revoloteando inofensivamente, y llegó a la puerta sin problemas. Sacando la llave maestra, la introdujo en la cerradura y la giró suavemente. Con un clic, la puerta se abrió. En realidad, este nivel fue incluso más flojo que la trampa del diablo del profesor Sprout. No supuso ningún desafío real. Incluso sin una llave maestra, cualquiera podría haber cogido un Boutrucle del bosque prohibido y haberlo superado sin problemas. Sin embargo, el siguiente nivel era obra de la profesora McGonagall, y resultaba mucho más intimidante. El tablero de ajedrez, antes vacío, ahora estaba repleto de imponentes piezas blancas y negras. Cada pieza medía casi 2 metros de altura, tallada en piedra y emanando una presencia intimidante y opresiva. Kyle frunció el ceño, sintiéndose algo incómodo. Sus habilidades en el ajedrez mágico eran, en el mejor de los casos, mediocres. Le parecía un juego entretenido en reuniones informales, pero no confiaba en poder vencer al tablero encantado de McGonagall. Por suerte, tenía un plan alternativo. Era un tanto poco convencional, y quizás algo descortés, pero esperaba que la profesora McGonagall lo entendiera. Con un movimiento rápido, Kyle abrió su maleta y liberó al troll. Necesito llegar al otro lado. El troll ladeó la cabeza, asimilando la petición de Kyle. Tras un instante, pareció comprender y se dirigió pesadamente al tablero de ajedrez, blandiendo su garrote. Las piezas blancas intentaron bloquearle el paso, pero no pudieron hacerle frente. Se hicieron añicos bajo los poderosos golpes del troll, desmoronándose como arcilla frágil. Kyle siguió de cerca al troll, dirigiéndose hacia la puerta del otro lado. Detrás de él, las piezas de ajedrez rotas se iban recomponiendo lentamente, pero no les prestó atención. Simplemente guardó al troll en su maleta y continuó por el siguiente pasillo. La habitación contigua también estaba ocupada por un grupo de trolls, y un hedor insoportable llenaba el aire, mucho más nauseabundo que las propias criaturas. Kyle contuvo la respiración y lanzó un encantamiento de desilusión para pasar desapercibido. Los trolls, ajenos a todo, lo ignoraron mientras él se escabullía y se apresuraba hacia la última habitación. En aquella habitación solo había una mesa con 7 botellas de distintas formas y tamaños. En cuanto Kyle cruzó el umbral, una llama púrpura surgió a sus espaldas, bloqueando la entrada. Mientras tanto, llamas negras brotaron de la puerta que tenía delante, impidiéndole el paso. Estaba atrapado entre los 2 fuegos. Kyle se acercó a la mesa y cogió el pergamino que yacía junto a las botellas.
Presentaba un acertijo lógico, del tipo que resultaría fácil para cierto detective de Baker Street. Kyle no era tan rápido con el razonamiento deductivo, pero no lo necesitaba. Simplemente cogió la botella más pequeña, sacó el corcho y miró dentro el líquido oscuro. Tras un instante de vacilación, decidió no beberlo. El color del líquido era demasiado extraño. Le inquietaba. Además, sabía una cosa sobre las pociones de Snape. Siempre tenían un sabor indescriptiblemente malo, a menos que las bebiera otra persona. Su amigo Mikkel, que había probado la poción supresora de magia de Snape el año anterior, había afirmado que el fertilizante para invernaderos olía mejor en comparación. Kyle no sabía si exageraba, pero pensó que lo más sensato era ser precavido. Conociendo a Snape, podría haberle añadido algo extra a la poción adecuada. Kyle volvió a colocar la botella sobre la mesa y alzó su varita hacia las llamas negras que le bloqueaban el paso. Un resplandor naranja comenzó a emanar de la punta de la varita, extendiéndose hasta brillar con un intenso color naranja. Con un movimiento rápido, Kyle clavó la varita en el suelo. Finito. En un instante, tanto las llamas moradas como las negras se extinguieron, dejando la habitación en su estado original. Kyle dejó escapar un suspiro de alivio, agradecido en silencio por el ingenio de Dumbledore al convertir este complejo hechizo, originalmente lanzado por varios magos, en un solo encantamiento hace más de 20 años. Sin él, un simple contrahechizo general probablemente no habría funcionado. Pasó junto a la puerta y entró en la última habitación. Quirrell, o mejor dicho, Voldemort, aún no había llegado. La habitación estaba vacía, salvo por un gran espejo que se encontraba en el centro. El espejo de Erised. Kyle se acercó, observándolo mientras caminaba lentamente en círculo alrededor del espejo. Había reflexionado sobre cómo Dumbledore había escondido la piedra filosofal en su interior y aún no tenía una respuesta clara. Kyle sospechaba que Dumbledore, un maestro de la alquimia, había desarmado el espejo, incrustado la piedra filosofal en su interior y vuelto a armar utilizando técnicas avanzadas. Ese nivel de conocimientos alquímicos lo superaba con creces, pero para alguien como Dumbledore, que había entablado amistad con Nicolas Flamel en su juventud, podría ser un juego de niños. Los instrumentos de plata en el despacho del director, que emitían constantemente misteriosas volutas de humo, probablemente eran creaciones del propio Dumbledore. Kyle se preguntaba para qué servían, pero no tenía respuesta. En plena noche, en un silencioso pasillo del cuarto piso, una figura vestida con una larga túnica negra se deslizó sin ser detectada por la patrulla de Filch. Desde su encuentro con el Señor Oscuro en Albania, la vida rutinaria de Quirrell había cambiado drásticamente. Ahora tenía un nuevo y único propósito: ayudar al Señor Oscuro a resurgir. Si lo lograba, Quirrell sabía que podría alcanzar un poder con el que solo había soñado. Tal vez incluso reemplazar a alguien tan importante como Barty Crouch y convertirse en el nuevo director del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. O, si se atrevía a aspirar aún más alto, el ministro de Magia. Tal ambición ya no parecía imposible. Aunque no había sido el primero en unirse a los seguidores del Señor Oscuro, creía que podía superar incluso a los mortífagos más infames, robando la piedra filosofal y propiciando la resurrección del Señor Oscuro. Bellatrix, Sirius Black, nombres como estos tenían fama, pero ¿de qué servía? Cuando el Señor Oscuro más los necesitaba, estaban pudriéndose en Azkaban. Ahora, solo él, Quirinus Quirrell, se había mantenido leal y era lo suficientemente capaz como para restaurar el poder de su amo. ¿Por qué deberían recuperar la gloria después de haber sido poco más que carne de cañón para los dementores? Y el Señor Oscuro le había prometido tanto. A cambio de su éxito, Quirrell recibiría poder ilimitado, riquezas inimaginables y, sobre todo, la inmortalidad. Al contemplar la desgastada puerta de madera frente a él, Quirrell sintió una creciente expectación. Si lograba superar los desafíos que se avecinaban, el poder, las riquezas y la vida eterna estarían a su alcance. Había pasado todo el año investigando, indagando y observando, aprendiendo todo lo posible sobre los obstáculos que le habían impuesto los demás profesores. El único misterio que quedaba era la barrera de Snape. Incluso había logrado apaciguar al perro de 3 cabezas, Fluffy, esa criatura problemática, negociando por un huevo de dragón. Conseguirlo no había sido fácil, ya que el ministerio había intensificado las inspecciones de criaturas mágicas, especialmente después del caos provocado por el mal del año pasado. Quirrell había agotado casi todos sus ahorros, pagando 10 veces el precio de mercado para comprar el huevo a un mago europeo. Hacerse el tonto torpe había sido un inconveniente necesario.
Al fin y al cabo, si conseguía la piedra filosofal, ningún número de galeones importaría. Ahora, Dumbledore había sido engañado para que viajara a Londres mediante una carta falsificada, y Snape estaba recorriendo el bosque prohibido en busca de un mortífago que no existía. Cada detalle de su plan se estaba cumpliendo a la perfección. Nada podía detenerlo ahora. Quirrell sacó un arpa grande y lanzó un hechizo para que tocara una melodía suave e hipnótica. Las 3 cabezas de Fluffy pronto se quedarían dormidas. Respirando hondo para calmar sus manos temblorosas, abrió la puerta. Duerme, grandulón, duerme bien. Quirrell, tras abrir la puerta, se quedó paralizado de repente. La habitación estaba vacía. Ni rastro del perro de 3 cabezas, ni un solo pelo. ¿Me habré equivocado de habitación?, murmuró, retrocediendo para comprobar si estaba en la correcta. Pero no, este era sin duda el lugar correcto. Reconoció la estatua de piedra con el hacha al otro lado de la sala. No podía estar equivocado. Idiota, deja de perder el tiempo aquí. Siseó una voz desde su interior. Perdóname, mi señor. Quirrell no se atrevió a dudar más y entró apresuradamente en la habitación. Al ver la trampilla, completamente desprotegida, sintió un fuerte remordimiento. Sus ahorros, galeones que había ahorrado durante más de una década, se habían esfumado en aquel huevo de dragón. Si hubiera sabido que la habitación estaría vacía, jamás habría gastado tanto oro. «Date prisa», exclamó Voldemort con impaciencia. Dumbledore podría regresar en cualquier momento. La sola mención de Dumbledore le heló la sangre a Quirrell. Abrió la trampilla apresuradamente y saltó, esperando caer sobre una masa de lazo del diablo que amortiguaría su caída. Había investigado cuidadosamente su ubicación y sabía que un simple encantamiento relámpago bastaría. Confiado, se preparó para el impacto. Pero en cambio, ruido sordo. Con un estruendo espantoso, Quirrell cayó sobre el implacable suelo de piedra. «¡Ah, mi pierna! ¡Ah, mi brazo, mi espalda!», gimió, encogiéndose de dolor. El impacto le había sacudido el cuerpo, dejándole un dolor punzante en las extremidades y la columna. «¡Maldita sea! Sprout me ha engañado», maldijo para sus adentros. Pero antes de que pudiera explicarse, la voz de Voldemort gruñó furiosamente. «Tonto. Levántate. ¿Quieres morir aquí?». Quirrell levantó la vista y notó, horrorizado, un montón de objetos redondos y verdes esparcidos por el suelo frente a él. «¿Coles? ¿Quién en su sano juicio plantaría repollos aquí?», pensó con incredulidad. Justo cuando estaba asimilando esto, una de las repollas rodó más cerca, revelando una boca ancha llena de dientes afilados y brillantes. Luego otro, y otro. El rostro de Quirrell palideció. Se dio cuenta de que se trataba de repollos mordedores, plantas conocidas por ser tan letales como los tentáculos venenosos. Si 2 de ellos eran mortales para un mago adulto, ¿qué posibilidades tenía él contra un enjambre de docenas? En ese momento, Quirrell sintió como si el universo mismo hubiera conspirado contra él, burlándose maliciosamente de cada uno de sus movimientos. «Sprout, vas a pagar por esto». «¡Ah!». La habitación se llenó con los gritos de angustia de Quirrell. Sus alaridos estaban cargados de furia, impotencia y terror. «¿Eh?». Kyle, que había estado estudiando el espejo de Erised en la habitación anterior, levantó la vista, desconcertado. «¿Has oído algo hace un momento?». No hubo respuesta, pero eso no fue sorprendente. Al fin y al cabo, aparte de él, el único en la habitación era el Niffler, que en ese momento se estaba admirando en el espejo. «¿Qué ves?», preguntó Kyle, acercándose. El Niffler dio un salto, sobresaltado, y retrocedió unos pasos, mirando a Kyle con recelo mientras se cubría los bolsillos con sus patitas en un gesto protector. «¡Ay, por favor!», dijo Kyle, frunciendo el ceño. «No es como si yo te hubiera quitado algo alguna vez». El Niffler resopló, claramente poco convencido. «Vale, excepto aquella vez. Pero, sinceramente, estabas robando a otra persona y yo solo se lo estaba devolviendo a su legítimo dueño». El Niffler lo miró con desdén, negándose a reconocerlo. En su mente, cualquier cosa que hubiera recogido era presa fácil. Al ver a su testarudo amiguito, Kyle negó con la cabeza sonriendo. «Bueno, ya basta de diversión. Es hora de volver». El grito que había oído antes era sin duda real, y no tardaría en llegar Quirrell, o Voldemort. No podía permitir que el Niffler se quedara allí más tiempo. Pero el Niffler permaneció inmóvil, observándolo con recelo. «No te preocupes, no te voy a quitar nada», le aseguró Kyle. «Además, viene un tipo malo al que le encantan los sándwiches de Niffler. Sus favoritos son los Niffler pequeños de menos de 1 año, igual que tú». Los ojos del Niffler se abrieron de horror.
En 2 o 3 saltos rápidos, estaba en los brazos de Kyle, y sin perder tiempo abrió la maleta y se metió dentro. Tras media hora, Kirrell por fin logró atravesar la habitación infestada de trolls y llegó al puesto de control que Snape había establecido. Parecía haber envejecido décadas. Su rostro pálido y demacrado, su piel arrugada y todo su cuerpo apestaba a sangre. Cada paso que daba era una agonía, obligándolo a apretar los dientes. Una vez que entró en la habitación, las llamas mágicas extinguidas volvieron a la vida, rodeándolo. Kirrell se acercó arrastrando los pies a la mesa donde estaban las pociones, tomó el pergamino y leyó con atención el acertijo de Snape. Ni el enano ni el gigante llevan la muerte en sus entrañas. Cuarto, el segundo de la izquierda y el segundo de la derecha son gemelos una vez que los pruebas, aunque diferentes a primera vista, una leve sonrisa triunfal se dibujó en el rostro de Kirrell. Snape, pensó con desprecio, ¿de verdad creía que este simple acertijo lógico lo dejaría perplejo? Era ridículo. Kirrell era un exalumno de Ravenclaw, un estudiante sobresaliente con 8 sobresalientes en sus éxtasis. Comparado con luchar contra llaves, jugar al ajedrez o defenderse de los trolls, la deducción era su especialidad. Hizo aparecer una pluma, la mojó en una mancha de sangre de su túnica y resolvió cuidadosamente el acertijo. Lo tengo. Anunció Kirrell con júbilo. La botella más pequeña me permitirá atravesar las llamas negras hasta la piedra filosofal. Sin dudarlo más, cogió la modesta botellita y la inclinó hacia atrás, dando un trago rápido. La poción le tocó la lengua y al instante sintió arcadas. Pensaba que nada podía ser peor que enfrentarse al enjambre de repollos masticables. Se equivocaba. Un amargor intenso lo invadió, inundando su boca como una tormenta. Era como si cientos de trolls bailaran sobre sus papilas gustativas. Hasta el abono del invernadero le sabía más dulce. Uf, Snape. Gruñó Kirrell, asqueado, y arrojó la poción sobre la mesa tras un miserable sorbo. Cubriéndose la boca y agarrándose el estómago, tropezó entre las llamas negras. Ya verás, Snape, murmuró con voz sombría, cuando tenga la piedra filosofal y traiga de vuelta al señor oscuro, ni tú ni Sprout escaparán de mi venganza. Respirando con dificultad, entró tambaleándose en la última habitación, solo para encontrarla ya ocupada. Y la persona que lo esperaba no era ni Snape ni Dumbledore. Harry Potter. Exclamó Kirrell, completamente atónito. Profesor, soy yo, respondió la figura, girándose con expresión nerviosa. Me preguntaba si me encontraría contigo aquí, y aquí estás. El chico dio un paso adelante, como para acercarse. Espere, profesor Kirrell, parece que está muy herido. Permítame llevarlo a la enfermería. Quédate donde estás. Ladró Kirrell, sacando su varita y apuntándola a Harry. Entrégame la piedra filosofal. Ahora. La mente de Kirrell daba vueltas. De todos los escenarios que había imaginado, enfrentarse a Snape en un duelo, suplicar clemencia si se encontraba con Dumbledore, jamás se había imaginado esto. Harry Potter, esperándolo como si hubiera estado allí todo el tiempo. ¿Cómo había sobrevivido el chico a las coles mordedoras? ¿Piedra filosofal? ¿De qué estás hablando? Dijo Harry con expresión desconcertada. ¿Acaso la recompensa final no es este espejo? Señaló el espejo de Erised y continuó. Profesor, tiene que venir a verlo. Es increíble. Me vi estrechando la mano de Dumbledore y convirtiéndome en ministro de magia. Creo que puede mostrar el futuro. Kirrell miró con escepticismo al espejo. La curiosidad lo invadió y comenzó a dar unos pasos hacia adelante cuando una voz aguda y susurrante lo interrumpió. Está mintiendo, está mintiendo. Potter, basta de juegos. Kirrell alzó su varita, con la paciencia agotándose. Entrégame la piedra filosofal, o atente a las consecuencias. La voz resonó de nuevo, gélida y cortante. Tonto. ¿Aún no te has dado cuenta? Ese no es Harry Potter. ¿No es Harry Potter? Kirrell observó la figura que tenía delante. El cabello negro y desaliñado, la cicatriz en forma de rayo, las gafas redondas era Potter, ¿verdad? Déjame hablar con él cara a cara, ordenó la voz. Pero, amo, protestó Kirrell, acaba de gastar mucha energía lidiando con esas coles masticadoras. Necesita descansar. Gracias a tu torpeza, se burló la voz, pero aún me quedan fuerzas. Por supuesto, amo, balbuceó Kirrell obedientemente, agachándose para quitarse la bufanda de la cabeza. Lentamente, se giró, dejando al descubierto el espantoso rostro que se asomaba en la nuca. Su rostro era blanco como la tiza, con ojos rojos brillantes y fosas nasales tan finas y hendidas como las de una serpiente. No pareces sorprendido en absoluto, espetó Voldemort, entrecerrando los ojos.
Quirrell jamás se habría atrevido a robar la piedra filosofal solo. Harry, respondió con calma, simplemente no esperaba que aparecieras así, señor Voldemort. ¿Me conoces? Voldemort pareció genuinamente sorprendido. Bueno, es bastante obvio, ¿no? Por cierto, añadió Kyle con naturalidad, ¿cómo supiste que no era Harry Potter? Creía que mi disfraz era bastante bueno. La insignia, respondió Voldemort con un siseo bajo. Harry Potter jamás llevaría el escudo de Slytherin. Ah, qué lástima. Pero no podría ponerme esa ridícula insignia del león. Dicho esto, Kyle se quitó los vasos y los arrojó a un lado. Al caer al suelo, se transformaron de nuevo en una grajea de todos los sabores de Bertie Bott. El director Sikes le había proporcionado a Kyle muchos suministros útiles, incluyendo una botella grande de poción multijugos. Conseguir un mechón del cabello de Harry no había sido ningún problema. Si hubiera querido, probablemente podría haber engañado a Harry para que le diera todo su uniforme escolar. Pero no había sido necesario. ¿Quién eres? Murmuró Voldemort con interés. ¿Malfoy? ¿Not? Quizás Selwyn. No hace falta que adivine, señor Voldemort, respondió Kyle con un gesto de la mano. Ya que me tomé la molestia de usar la poción multijugos, es evidente que no tengo ninguna intención de revelar mi verdadero nombre. Audaz e inteligente, sorprendentemente sensato, reflexionó Voldemort, con un tono que se tornó un susurro sedoso de tentación. Parece que Slytherin ha producido otro joven mago excepcional. Únete a mí, ayúdame a recuperar la piedra filosofal y te concederé un poder inimaginable y riquezas que superarán tus sueños. Amo, el rostro de Quirrell se contrajo con una mezcla de resentimiento y desesperación. Soy su más leal sirviente. Él había sido quien encontró al Señor Oscuro en Albania, quien luchó contra cada trampa peligrosa. Y sin embargo, allí estaba este desconocido, que no había hecho nada, recibiendo la admiración del Señor Oscuro. Ante la oferta de Voldemort, Kyle no sintió emoción alguna. Su corazón permaneció completamente impasible. Recuerden lo que dijo aquel otro famoso villano hace 60 años. Por el bien común. Fue grandioso, conmovedor, casi poético. Pero Voldemort. Él solo hablaba de poder y estatus. Promesas vagas y vacías que cualquier persona sensata podía desenmascarar. Francamente, su retórica anticuada podría engañar a mentes simples como la de Quirrell, pero no a nadie con un mínimo de sentido común. Aún así, Kyle supuso que Voldemort no tenía mucho más que ofrecer. Todos los objetos valiosos que había reunido, el guardapelo de Slytherin, la copa de Hufflepuff, se habían convertido en horrocruxes, lo que significaba que no podían compartirse como recompensa. Y si Voldemort hubiera tenido un eslogan más inspirador, algo que movilizara a los demás, soy el elegido, el único o lucha por un futuro mejor, quizás Riddle, y no Dumbledore, sería el director hoy en día. Protegido por la oclumancia, los pensamientos de Kyle permanecieron ocultos, por lo que Voldemort solo percibió su silencio. Interpretando esto como vacilación, Voldemort supuso que su oferta no era lo suficientemente atractiva. ¡Qué muchacho tan codicioso! Dijo con voz ronca. Muy bien. ¿Y si pudiera ofrecerte la inmortalidad como yo? Libre del deterioro de la edad, del miedo a la muerte eterno en este mundo. Ahora sí que esto tenía algo de sustancia. Eso era precisamente lo que quería preguntar, respondió Kyle pensativo, con la mirada fija. Señor Voldemort, ¿podría contarme más sobre la creación de Horrocruxes? Mátenlo. Gritó Voldemort, con la voz teñida de rabia y conmoción. La palabra Horrocrux era su secreto mejor guardado. Voldemort no podía imaginar cómo lo sabía aquel chico, pero no importaba. Kyle tenía que morir. Quirrell, claramente deseoso de obedecer, se giró y alzó su varita, de cuya punta surgió un tenue resplandor verde. Avada, pero Kyle fue más rápido. Mientras Voldemort gritaba la orden, Kyle abrió su maleta de golpe. Con un gruñido atronador, Fluffy, el perro de 3 cabezas, saltó y apretó sus poderosas mandíbulas alrededor del brazo de Quirrell. Grieta. Un crujido seco resonó en la habitación cuando el brazo de Quirrell se fracturó y su varita cayó al suelo con estrépito. Intentó recuperarla a duras penas, pero antes de que pudiera, una ráfaga de llamas abrasadoras lo envolvió. Norbert, el dragón Ridgeback noruego, había aparecido por detrás de Kyle, lanzando torrentes de fuego de dragón por el aire. Ya debilitado por haber sido huésped de Voldemort, agotado tanto por la conexión parasitaria como por las feroces coles mordedoras, a Quirrell le quedaban pocas fuerzas. Sus gritos fueron fugaces, sofocados casi al instante por el fuego implacable. Cuando Kyle finalmente extinguió las llamas, Quirrell yacía jadeando, con el pecho subiendo y bajando débilmente. Apenas seguía con vida.
Solo la sangre de unicornio que había consumido le había impedido morir del todo. Con un gruñido sordo, Fluffy se abalanzó, clavando sus dientes en el costado de Quirrell. Norbert, que flotaba cerca, rugió y preparó otra ráfaga de fuego, listo para incinerar la poca vida que le quedaba en cualquier momento. Iba a mencionarlo antes, Kyle se acercó, sacudiendo ligeramente la cabeza. Apuntar con una varita a alguien con tanta imprudencia es muy peligroso, profesor Quirrell. ¿Quién eres? Los ojos rojos de Voldemort brillaban con sed de sangre. Si la mera voluntad pudiera matar, Kyle ya habría caído innumerables veces. Claro que la mirada de Voldemort sí podía matar en circunstancias normales, pero estaba demasiado debilitado para realizar magia sin varita. Y con Quirrell en tan mal estado, no le quedaba fuerza vital que Voldemort pudiera absorber. Señor Voldemort, dijo Kyle con frialdad, su tiempo es valioso. Así que, si no tiene nada útil que decir, no lo desperdiciemos. Hizo una pausa, con la mirada fija. Ahora dime, ¿cómo se hacen los Horrocruxes? Ante esto, Voldemort pareció relajarse, con una expresión sombría pero serena. ¿Cómo supiste de los Horrocruxes? Preguntó. Kyle sonrió, divertido. En realidad es una historia graciosa. ¿Conoces la sala de los menesteres, la habitación encantada del 8º piso? Se rió entre dientes y dijo. Adivina qué encontré ahí dentro, sinceramente, ese busto de yeso en el que lo escondiste es un poco feo. La diadema de Ravenclaw, respondió Voldemort con tono inexpresivo. Exactamente, continuó Kyle. Claro, como fuiste tú quien lo puso ahí, supuse que lo sabrías. Al principio, me emocioné al encontrarlo, pero luego me di cuenta de que algo andaba mal. La expresión de Kyle se tornó pensativa. Pasé todo el año escolar buscando en la biblioteca de mi familia. Finalmente, confirmé que la diadema se había convertido en un Horrocrux. Ese descubrimiento despertó mi curiosidad, pero ninguno de los libros que tenía explicaba con suficiente detalle el proceso en sí. Incluso revisé la sección restringida de Hogwarts, pero no encontré nada útil. Dumbledore, se burló Voldemort. Ese hipócrita seguramente coleccionó todos los libros sobre Horrocruxes él solo. Exacto. Así que, naturalmente, vine a preguntarte. No podía pedirle ayuda al director con este tema. ¿Pero por qué debería decírtelo? Se burló Voldemort, entrecerrando los ojos con malicia. Podrías matar a Quirrell ahora mismo, me da igual. No es más que un sirviente de segunda, una herramienta inútil. Aunque muera, no me afectaría en absoluto. Supongo que no me lo vas a decir, entonces, respondió Kyle con un suspiro. Pero la expresión de Voldemort cambió repentinamente. No, he cambiado de opinión, dijo con una sonrisa inquietante. Como recompensa por encontrar la diadema, te contaré todo sobre los Horrocruxes. Su risa resonó, aguda y burlona. Jejeje Dumbledore, mi querido profesor, jamás te enseñaría algo así. Pero yo sí. ¿Qué puedes hacer al respecto, gran Dumbledore? Escucha con atención, continuó Voldemort con voz baja y venenosa, para crear un Horrocrux, primero debes quitar una vida. Pero, aún más importante, debes dominar un hechizo específico que te permita dividir y manipular tu propia alma. Kyle no pudo evitar arquear una ceja. Su intención era presionar a Voldemort para que compartiera su conocimiento, tal vez incluso ofreciéndole la diadema como moneda de cambio. Pero, para sorpresa de Kyle, Voldemort accedió sin dudarlo, simplemente por el deseo de desafiar a Dumbledore. Todo esto por su obsesión con demostrar su valía frente a Dumbledore. Kyle pensó, entre divertido y desconcertado. ¿En serio, esto es rivalidad o algo más? Pero ese era asunto de Voldemort, no suyo. Con una rápida y cautelosa mirada a Voldemort, Kyle sacó una pluma de escritura automática y un pergamino, preparándose para tomar notas. El ambiente de la habitación cambió, transformándose casi en un aula, aunque este profesor era mucho más peligroso que cualquier instructor de Hogwarts. Para sorpresa de Kyle, Voldemort sí parecía tener talento para la enseñanza. Sus explicaciones eran claras y concisas, centrándose en los elementos clave y resumiendo la magia oscura y compleja en partes manejables. Incluso un tema tan intrincado como los Horrocruxes le tomaba solo unos minutos a Voldemort explicarlo sin una sola palabra innecesaria. Cuando terminó, Voldemort miró a Kyle con una mueca de desprecio. Espero con ansias el día en que Dumbledore descubra que has creado un Horrocrux. Solo puedo imaginar la expresión de su rostro. Voldemort parecía ansioso porque Dumbledore atrapara a Kyle mientras investigaba los Horrocruxes, o tal vez simplemente creía que era inevitable que cualquiera lo suficientemente tonto como para practicar esta magia oscura en Hogwarts fuera descubierto.
No tiene que preocuparse por eso, profesor, respondió Kyle con suavidad, guardando cuidadosamente el pergamino. Por supuesto, Kyle sabía que no debía fiarse completamente de las palabras de Voldemort. La información podría ser precisa, pero no había garantía. Hasta que no consiguiera secretos del arte oscuro, las notas de Voldemort no serían más que una guía. ¿Acabas de llamarme, profesor? El rostro de Voldemort se torció ligeramente con sorpresa. Bueno, al fin y al cabo, sí que me enseñaste algo, dijo Kyle encogiéndose de hombros con indiferencia. Me parece lo más apropiado. No juegues conmigo, se burló Voldemort, con voz llena de desprecio. ¿De verdad crees que te dejaré marchar tan fácilmente, insolente? Disfruta cada día que te queda, porque volveré. Entrecerró los ojos. No importa cuántos Horcruxes crees, los desenterraré uno por uno. No escaparás. Bueno, pues, feliz casa, mi querido profesor. Dijo Kyle riendo. En ese instante, las llamas negras que rodeaban la entrada volvieron a encenderse. Alguien más había entrado en la habitación. El momento perfecto. Kyle sacó otra botella de poción de su bolsillo, manteniendo la lista en su mano, y luego desplegó su capa de invisibilidad. Dime cómo lo lograste. La voz de Voldemort era apenas un susurro, con un tono teñido de leve incredulidad. Sabiendo que era yo quien estaba con Quirrell y esperando aquí con antelación, no fue difícil de averiguar, profesor, respondió Kyle en voz baja, poniéndose la capa. Horcruxes, sangre de unicornio, el elixir de la vida. Si sumas todo, la respuesta es bastante obvia. En cuanto a por qué estaba aquí antes que tú, Kyle esbozó una breve sonrisa divertida. Eso es gracias a Bella, digo, al señor Potter. En ese preciso instante, las llamas negras vacilaron y una figura emergió lentamente. Harry esperaba ver a Snape, o tal vez incluso a Voldemort, pero lo que vio fue algo mucho más extraño. En medio de la habitación, un hombre gateaba por el suelo. A su lado yacía una bufanda familiar, la misma bufanda que siempre usaba el profesor Quirrell. «Profesor», llamó Harry, acercándose con cautela. Pero al aproximarse, el horror lo invadió. Allí, en la nuca de Quirrell, había un rostro grotesco, pálido, con fosas nasales que parecían hendiduras de serpiente y los ojos fuertemente cerrados. Un escalofrío recorrió la espalda de Harry, quien retrocedió instintivamente, pues su primer impulso fue huir de vuelta al calor del castillo. Pero la idea de que Voldemort se hiciera con la piedra filosofal lo mantuvo paralizado. Quirrell parecía inconsciente, y el rostro en la nuca, aunque sus labios se movían ligeramente como si murmurara, no emitía ningún sonido. La curiosidad de Harry lo abrumaba, pero no se atrevió a acercarse más. Al rodear a Quirrell, la mirada de Harry se posó en algo que no había notado antes. El espejo de Erised. Así que Dumbledore lo escondió aquí, susurró para sí mismo. Incapaz de resistirse, se acercó de nuevo al espejo. Si la piedra filosofal está escondida en algún sitio, tiene que estar aquí, pensó mientras se miraba en el cristal. Al principio, vio su reflejo mirándolo fijamente, pálido y con los ojos muy abiertos por el miedo. Pero entonces, poco a poco, su reflejo esbozó una sonrisa. El reflejo de Harry metió la mano en el bolsillo, sacó algo, guiñó un ojo y lo guardó. Confundido, Harry frunció el ceño. ¿Acaso su reflejo le estaba mostrando dónde encontrar la piedra? Justo en ese momento, un destello rojo llamó su atención. Una piedra de un rojo brillante había caído al suelo detrás del espejo. «La piedra filosofal», exclamó, agachándose para recogerla. Pero en el instante en que lo dijo, Quirrell abrió los ojos de golpe y se puso de pie lentamente, tambaleándose. «La piedra filosofal», murmuró Quirrell, con la cabeza gacha y una mirada salvaje de triunfo en los ojos. Harry, sobresaltado, dio un paso atrás y escondió la piedra tras su espalda. «Ni se te ocurra. No te la daré». Quirrell rió con malicia, levantando la mano con una mirada demente. «Morirás aquí conmigo». De su mano brotaron chispas que se convirtieron en llamas, las cuales se fusionaron formando una enorme águila llameante, con las alas extendidas y el fuego lamiendo el exterior. La temperatura de la habitación se disparó, y Harry supo que, si esto continuaba, el fuego pronto los envolvería a ambos. «Basta», gritó Harry, agarrando el brazo de Quirrell para intentar desconcentrarlo. A Quirrell le salieron ampollas en la piel donde Harry lo tocó, pero apenas pareció notarlo. En cambio, apretó su agarre sobre Harry, intentando arrastrarlo hacia las llamas. «Todo es por tu culpa, muere aquí conmigo», siseó, con la voz cargada de veneno. La cicatriz de Harry le ardía de dolor, tan intenso que sentía como si la cabeza se le fuera a partir. Su visión se nubló y apenas pudo distinguir la voz de Quirrell, mezclada con otras voces, distantes pero que lo llamaban por su nombre.
Potter. Potter. Su agarre sobre la piedra filosofal se aflojó y esta cayó al suelo, engullida por las llamas. No, murmuró Harry débilmente mientras intentaba liberarse. En ese preciso instante, sintió que el agarre de Quirrell se aflojaba y el dolor en su cicatriz disminuyó. Retrocedió tambaleándose, tratando de comprender lo sucedido, solo para sentir una mano aferrada a su hombro. Harry, no lo hagas. Esto es fuego maldito, morirás si entras ahí. ¿Aquí, Kyle? Harry levantó la vista sorprendido, reconociendo a su amigo entre la bruma. ¿Qué haces aquí? No hay tiempo para explicaciones, respondió Kyle, entrecerrando los ojos mientras asimilaba la situación. Se reprochó mentalmente no haber actuado antes. Había visto a Quirrell moverse, pero había pensado que el único objetivo del profesor era un último intento de derrotar a Harry, no que pudiera conjurar fuego maldito sin una varita. Salgamos de aquí, dijo Kyle, agarrando el brazo de Harry mientras su varita comenzaba a brillar con una luz naranja, preparándose para contrarrestar las llamas. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, el fuego maldito se extinguió repentinamente, dejando la habitación en silencio e inmóvil. Parece que he llegado justo a tiempo, dijo una voz tranquila desde la puerta. Dumbledore permanecía allí, con sus ojos azules brillando incluso en el resplandor menguante de las llamas extinguidas. Con un simple movimiento de sus dedos, había disipado el letal fuego maldito. El profesor Dumbledore, Quirrell, la piedra filosofal, Harry intentó explicar, aún conmocionado. Dumbledore negó con la cabeza suavemente. Hablaremos de esto más tarde, Harry. Necesitas descansar. Pero mientras hablaba, su mirada se detuvo en Kyle, con una leve expresión de sorpresa y curiosidad en sus ojos. La pequeña habitación era un caos total, marcada por todas partes con las marcas de quemaduras del fuego maldito. Ni siquiera el espejo de Erised se había salvado. Su marco dorado se había derretido y su superficie ahora estaba gris y agrietada. Quirrell se había ido. Cuando tocó a Harry, su cuerpo comenzó a ennegrecerse rápidamente, como una estatua que se derrite, hasta quedar reducido a cenizas. Voldemort también se transformó en una aparición fantasmal, huyendo de la habitación en el instante en que Quirrell murió. Ahora, solo quedaban en la habitación Harry, Kyle y Dumbledore, que acababa de llegar. Al entrar en la habitación, Dumbledore frunció ligeramente el ceño y dirigió una mirada pensativa a Kyle. Tras una breve pausa, apartó la mirada con una suave sonrisa. Si no me equivoco, estabas a punto de usar el encantamiento finito hace un momento. Parece que el profesor Flitwick tenía razón. Has dominado ese hechizo, lo cual no es poca cosa. Casualmente leí sobre eso en la biblioteca durante las vacaciones, respondió Kyle, ayudando a Harry a levantarse del suelo, donde se había desplomado. No puedo decir que lo logre siempre, pero me alegra que estés aquí. No hay necesidad de ser tan modesto, Kyle, dijo Dumbledore guiñando un ojo. ¿Te he dicho alguna vez que eres uno de los magos jóvenes más brillantes que he conocido? Nunca dejas de sorprenderme. Eres demasiado amable, dijo Kyle, algo avergonzado. Si no hubieras perfeccionado el encanto, jamás habría tenido la oportunidad de aprenderlo. Tú eres el verdadero maestro aquí. Dumbledore soltó una risita. Vaya, me estás haciendo sonrojar, fue más una feliz coincidencia que otra cosa, y no fue únicamente obra mía. Mientras intercambiaban saludos, Harry, aún tendido en el suelo, extendió de repente un brazo tembloroso. Sentía que aún podía haber esperanza para él, pero los efectos persistentes de la maldición de Quirrell le causaban un dolor insoportable, incapaz de articular palabra. Si hubiera podido, habría dejado bien claro que deseaba con todas sus fuerzas ir a la enfermería. Oh, Harry, lo siento mucho, dijo Dumbledore rápidamente, ayudándolo a levantarse y guiándolo hacia la enfermería. Kyle los acompañó. Al regresar al castillo, Dumbledore se detuvo de repente y miró a Kyle. El fuego maldito es una forma muy peligrosa de magia oscura, dijo, y sus efectos van más allá de la simple quemadura. Si no tienes ningún asunto urgente, te sugiero que pases por la enfermería para un chequeo. Sí, profesor, asintió Kyle. Pero antes, ¿podría volver al dormitorio? Cedric y los demás deben estar muy preocupados. Lo entiendo, respondió Dumbledore, pero no se demore. Dicho esto, se llevó a Harry. Kyle, sin embargo, no regresó al dormitorio. En cambio, se dirigió al segundo piso, hacia el baño de Myrtle. Después de enfrentarse a Voldemort, una idea le había asaltado. El basilisco. Kyle siempre había creído que solo alguien con sangre de Slytherin podía controlar al basilisco, pero ahora se daba cuenta de que estaba equivocado. Si Ridley controlaba al basilisco por linaje hace 50 años, ¿qué pasaría dentro de 50 años?
Newt le había dicho una vez que todas las criaturas creadas artificialmente compartían un rasgo único. Para controlar eficazmente a estas peligrosas criaturas e impedir que se rebelaran contra sus creadores, se les imponía una voluntad específica desde el principio. Este proceso solía confundirlas. Cuanto más poderosa era la criatura, mayor era la confusión. El basilisco no era una excepción. Le sería imposible recordar el rostro y la voz de un mago por mucho tiempo. Sin mencionar que el basilisco de la cámara secreta había estado dormido durante 50 años, tiempo suficiente para reiniciar su memoria por completo. Se olvidaba incluso después de un breve sueño de 5 días, era imposible que recordara las órdenes de Tom Riddle después de medio siglo. Además, Riddle ya ni siquiera tenía forma física, así que ¿cómo podría controlar al basilisco ahora? Pero si respondía a un alma, ¿por qué no a la de Harry? Como último Horrocrux, Harry también portaba un fragmento del alma de Voldemort, lo que lo hacía similar a Riddle en cierto modo. No había razón para que no funcionara. Kyle sentía que había encontrado la clave del problema. Estaba ansioso por confirmar su teoría, sobre todo mientras los efectos del Felix Felicis aún estuvieran presentes. Había sido un motivo para que llegara hasta allí. Al llegar al baño, Kyle rápidamente quitó la pluma que se había atascado entre la puerta y el marco, y entró. Myrtle no estaba allí, y la habitación estaba en silencio. Kyle abrió la entrada a la cámara de los secretos con facilidad, montó en su escoba y descendió. El pasadizo seguía tan oscuro y húmedo como siempre, pero esta vez Kyle no sentía el nerviosismo que lo había invadido durante su primera visita. Corrió velozmente por el corredor, llegó al muro de piedra y entró en la cámara. Kyle alzó la vista hacia la estatua de Slytherin y le pareció sutilmente diferente a como era antes, aunque no pudo precisar exactamente en qué. Se sentía casi más realista. Pero eso no parecía posible. La estatua llevaba allí más de 1000 años. ¿Por qué iba a cambiar de repente? Entrecerró los ojos de la estatua, intentando estudiarlos con más detenimiento, pero la imagen de Dumbledore esperándolo en la enfermería lo desconcentró. Si se demoraba demasiado, Dumbledore podría ir a su dormitorio a buscarlo, lo que podría causar complicaciones. Olvídalo, ya lo resolveré después, murmuró Kyle, volviendo a la realidad. Sacudió la cabeza para despejar su mente y abrió su maleta. Dentro estaban los 12 gallos restantes, que colocó en la entrada, dándoles a cada uno una poción para fortalecerlos. Una vez que todo estuvo en su lugar, Kyle volvió la mirada al rostro de la estatua y dejó escapar un siseo. Esta era la frase clave en Parcel que había aprendido hacía mucho tiempo. Háblame, Slytherin, el mejor de los 4 de Hogwarts. El gigantesco rostro de piedra de Slytherin se movió. Su boca comenzó a abrirse cada vez más, formando una vasta y oscura caverna. Desde algún lugar en las profundidades de la estatua, una criatura rectante comenzó a agitarse y a ascender. ¡Alto!, ordenó Kyle, cerrando los ojos con fuerza y aferrándose a su maleta. Este era el momento decisivo. Si el basilisco ignoraba su orden y seguía emergiendo, tendría que abrir la maleta de inmediato. Una docena de gallos no eran muchos, pero sus cantos combinados aún representarían una amenaza mortal para el basilisco. El corazón de Kyle se aceleró. Nunca se había sentido tan tenso. Pareció un instante y una eternidad a la vez, pero pronto Kyle se dio cuenta de que el débil sonido de algo deslizándose dentro de la estatua había cesado. El basilisco realmente no se movía. Una voz fría y áspera resonó desde la estatua. «Obedece tus órdenes, amo», funcionó. Kyle se dio una palmada en el pecho con entusiasmo. Su suposición anterior era correcta. El basilisco era simplemente una criatura mágica. No podía distinguir el linaje ni el alma de Slytherin. Lo que realmente lo controlaba era aquella frase en Parcel para abrir la estatua. Esa frase debió haber sido registrada de alguna manera especial, tal vez en Hogwarts o en algún otro lugar, pero Kyle estaba seguro de que solo un verdadero heredero de Slytherin podría encontrarla. El método para crear un Horrocrux, ahora el basilisco, Voldemort era realmente un cofre del tesoro de oscuros secretos. Sin duda, el esfuerzo extra de llamarlo profesor había valido la pena. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Kyle llegó al ala del hospital tan rápido como pudo después de ordenarle al basilisco que volviera a dormirse. Harry dormía plácidamente en una de las camas, mientras Dumbledore permanecía cerca, hablando con la señora Pomfrey, que parecía visiblemente disgustada. El año pasado fue un mago tenebroso, y este año son los mortífagos, dijo, mirando de reojo a Dumbledore. Entonces, ¿qué será nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras el año que viene?
¿El mismísimo señor oscuro? No me sorprendería en absoluto si fuera así. Dumbledore se limitó a sonreír, sin ofrecer réplica ni defensa. Ya fuera Oren o Quirrell, él era, en efecto, el responsable de sus nombramientos, y cargaba con gran parte de la responsabilidad. Justo en ese momento, Kyle entró en la habitación. Oh, justo a tiempo, Kyle. Estábamos hablando de ti, dijo Dumbledore, terminando rápidamente su conversación con la señora Pomfrey mientras se dirigía hacia Kyle, solo para ser apartado inmediatamente por ella. Tienes que registrarte inmediatamente. Dijo, mirando fijamente a Kyle con una expresión tan severa que parecía más intimidante que el propio Voldemort. Kyle dirigió una mirada suplicante a Dumbledore, con la esperanza de que interviniera, pero el director de repente se había obsesionado con un frasco de poción que había sobre la mesa y parecía ajeno a la silenciosa súplica de Kyle. Sin embargo, la señora Pomfrey no se detuvo a expresar su irritación. Muy bien, quédate quieto. Agitó su varita 2 veces frente a Kyle, y una suave luz blanca brilló en su punta, formando finalmente una niebla similar a una nube que lo envolvió. Observó atentamente la niebla brillante antes de relajarse un poco. Muy bien. Ni rastro de magia oscura. Deberías estar agradecido, dijo con firmeza. Cuando trajeron a Harry Potter, ni siquiera podía pronunciar una frase completa. Le entregó a Kyle un frasco de poción y luego lo condujo a una de las camas de los enfermos. Poppy, ¿puedo hablar un momento con él? Preguntó Dumbledore con suavidad. Solo un par de frases. No tardaré mucho. La señora Pomfrey frunció el ceño, pero asintió. Si usted lo dice, director. Pero el chico acaba de tener un encuentro con el fuego maldito, necesita descansar. Dumbledore inclinó la cabeza, reconociendo su preocupación sin insistir más. Tras beber la poción, Kyle sintió una profunda pesadez que se apoderó de él, y al poco tiempo, cayó en un sueño profundo y reparador. Cuando Kyle despertó, ya era la mañana siguiente. El ruido en la enfermería lo había sobresaltado. Podía oír a la señora Pomfrey regañando airadamente, probablemente echando a Fred y George. Buenos días, Kyle, lo saludó una voz familiar. Al abrir los ojos, Kyle vio a Dumbledore de pie junto a su cama, sonriéndole cálidamente. La escena le resultaba extrañamente familiar, igual que el año pasado, y más o menos a la misma hora. Buenos días, profesor, respondió Kyle, incorporándose. ¿Cómo está Potter? Me alegra que lo preguntes, dijo Dumbledore. Está fuera de peligro y debería despertarse para la hora del almuerzo. ¿Te apetece algo de comer? En la cocina sirven chuletas de cerdo esta mañana. No, la verdad es que no tengo hambre, dijo Kyle, sacudiendo la cabeza. Es una lástima, porque hoy están especialmente deliciosos, respondió Dumbledore con una leve sonrisa. Kyle casi esperaba que Dumbledore le preguntara por qué había entrado en la zona restringida, pero no lo hizo. Tras una conversación informal, Dumbledore finalmente comentó. Por cierto, recuerda devolverle a Fluffy a Hagrid más tarde. Estaba bastante preocupado anoche. Curioso al principio, pensé que Quirrell lo había escondido. Tardé 1 hora en darme cuenta de que si Quirrell solo hubiera querido pasar por la trampilla, no habría necesitado esconder a Fluffy. Además, esconder una criatura tan grande como un perro de 3 cabezas no es precisamente fácil. A menos, claro está, que haya algún objeto mágico de por medio, como una maleta o algún tipo de bolso. Kyle se sintió un poco avergonzado al darse cuenta de que sus acciones habían dejado rastro. De hecho, el poco de Felix Felicis que había usado solo funcionó durante aproximadamente 1 hora. Lo siento, profesor. No te preocupes, Kyle. No te culpo. Sinceramente, aunque no te hubieras llevado a Fluffy, Quirrell habría encontrado otra forma de pasar. Kyle asintió. Ya había intuido las intenciones de Dumbledore. Inconscientemente, echó un vistazo a su alrededor. Solo estaban él, Dumbledore y Harry, que roncaba ruidosamente. La persona que más deseaba evitar en ese momento, la señora Pomfrey, no estaba allí. Seguramente estaba ocupada echando a más estudiantes. Decidió cambiar de tema y hablar de cosas más ligeras, pasando del Quidditch a los exámenes y, finalmente, a la Copa de las Casas. Dumbledore escuchó con paciencia, aparentemente complacido de charlar con él. Pero, finalmente, Dumbledore sacó a relucir lo inevitable. Tan pronto como Kyle terminó de hablar sobre la Copa de las Casas y se disponía a cambiar de tema, Dumbledore dijo. Hablando de la Copa de las Casas me recuerda, Kyle, ¿viste por casualidad una piedra de color rojo brillante ayer? Bueno, ahí se va ese tema. Kyle pensó, murmurando entre dientes. No es el tema más fácil de esquivar, pero cuando Dumbledore le preguntó, asintió y dijo.
Sí, Potter lo tenía en la mano, pero se le cayó al fuego maldito. Sí, eso es lo que me contó Harry, respondió Dumbledore con expresión pensativa. Pero es bastante peculiar, la piedra filosofal es un artefacto mágico excepcional. Ni siquiera el fuego maldito puede destruirla. Volví más tarde, pero no quedaba ni rastro de ella. Es prácticamente imposible. ¿Lo revisaste bien?, murmuró Kyle. Quizás se fue a otra habitación, lo revisé minuciosamente, dijo Dumbledore sonriendo. Parece que ya sabías que la piedra filosofal estaba allí. Bueno, Potter lo mencionó, dijo Kyle, encogiéndose de hombros ligeramente. Durante el desayuno, él y Ron siempre hablaban de cómo impedir que el profesor Snape robara la piedra filosofal de la zona restringida. Esto no era del todo mentira. Kyle, en efecto, había oído a Harry y Ron hablar de la piedra filosofal en varias ocasiones, tanto en el gran comedor como en los pasillos, conspirando en voz tan alta que era imposible no oírlos. La mayoría de la gente pensaba que simplemente decían tonterías y no les prestaba atención. Parece que aprendieron bastante de Hagrid, rió Dumbledore, sacudiendo la cabeza. Volvió a mirar a Kyle. ¿Así que tú tampoco sabes dónde está la piedra filosofal? Kyle permaneció en silencio. En ese caso debió de haber sido tomada por ese Niffler, dijo Dumbledore con un brillo en los ojos. Revisé las imágenes del espejo de Erised ayer, guiñó un ojo. Quizás visite a Newt. Él debería reconocer a ese Niffler. Kyle presentía que las cosas se le escapaban de las manos. Profesor, dijo con una risa nerviosa, no recuerdo que el espejo de Erised tuviera una función de reproducción, no es como cualquier otro espejo. Eso es cierto para la mayoría de las versiones del espejo de Erised, respondió Dumbledore, pero he hecho un pequeño ajuste. ¿Conoces el pensadero? Kyle asintió. Es un dispositivo alquímico que te permite ver recuerdos. En efecto, dijo Dumbledore con aire de satisfacción. Intenté conectar el espejo de Erised a un pensadero para que todo lo que apareciera en él se conservara como recuerdo. La verdad es que fue mucho más complicado de lo que esperaba, pero al final lo conseguí. ¿Así que puedes ver todo lo que pasó en el espejo?, preguntó Kyle, sintiendo de repente la garganta seca. Perfectamente, respondió Dumbledore, con un brillo travieso en los ojos, como si disfrutara de la reacción de Kyle. Es inusual que un Niffler esté en el castillo y aún más inusual que haya logrado superar una barrera supuestamente infalible. Dumbledore se puso de pie, preparándose para marcharse. Bueno, no los molestaré mientras descansan. El Niffler no puede haber ido muy lejos, así que debería ir a ver a Newt para ver si lo reconoce. Espere, profesor, exclamó Kyle, interrumpiéndolo. ¿Sí? ¿Hay algo más? Bueno, si es un Niffler, resulta que tengo uno, dijo Kyle, metiendo la mano en el bolsillo y sacando un Niffler del tamaño de la palma de la mano. Dumbledore se giró, con un aire algo sorprendido. Así que el Niffler era tuyo todo este tiempo. Kyle esbozó una sonrisa forzada, ignorando el tono burlón de Dumbledore. Si el director no lo hubiera sabido, habría acudido directamente a Hagrid o al profesor Cleburne en lugar de buscar a Newt. No se trataba de identificarlo. Era claramente una indirecta, aunque sutil. En realidad, acabo de recordarlo, profesor, explicó Kyle. Lo dejé salir a jugar conmigo un rato antes, y debió de haberse acercado al espejo durante ese tiempo. El Niffler miró a Kyle con los ojos muy abiertos y sin expresión, y pareció comprender. Rápidamente movió sus patitas protectoramente sobre su bolsa, pero ya era demasiado tarde. Bajo las hábiles manos de Kyle, una gran pila de objetos brillantes pronto se derramó. Adornos navideños con lentejuelas, broches de metal, un puñado de galeones, sicles y, finalmente, una gema roja brillante, así que siempre estuvo aquí, dijo Kyle, fingiendo sorpresa. Lo siento, profesor, no tenía ni idea. Está bien, siempre y cuando la hayan encontrado, respondió Dumbledore, recuperando la piedra filosofal. En ese instante, el Niffler lanzó un gemido lastimero, retorciéndose y arañando el aire en señal de protesta. Veo que he tomado algo valioso, murmuró Dumbledore pensativo. Con un sutil movimiento de dedos, conjuró varias gemas brillantes de distintos colores, cada una aproximadamente del tamaño de la piedra filosofal, y las sostuvo en la palma de su mano. ¿Qué te parece si te los cambio? Dumbledore le tendió la mano al Niffler con una sonrisa. Como recompensa por haber superado mi prueba, puedes quedártelos. En cuanto abrió la mano, el Niffler dejó de quejarse. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las gemas, aunque las lágrimas de frustración aún brillaban en sus comisuras. Con un grito lastimero, intentó alcanzarlas, pero Kyle lo levantó justo a tiempo. Profesor, dice que no los quiere, dijo Kyle con solemnidad. Dumbledore hizo una pausa.
¿No lo hace? MHM. Kyle asintió seriamente. Verás, puedo entender lo que dice el Niffler, está pidiendo una recompensa de verdad. El Niffler lo miró con incredulidad y luego comenzó a retorcerse con más fuerza, emitiendo chillidos cada vez más desesperados. Pero Kyle lo ignoró, incluso tapándole los ojos. La expresión de Dumbledore se tornó curiosa. ¿Y qué recompensa tiene en mente? Bueno, siente que su casa es un poco pequeña y le gustaría que la ampliaras un poco, explicó Kyle, mostrando la maleta de cuero que tenía a su lado. Estaba pensando tal vez tan grande como el bosque prohibido durante tus vacaciones de verano. Dumbledore, que probablemente ya sabía que Kyle tenía una maleta como la de Newt, pareció atar cabos. Su expresión se tornó aún más divertida al observar alternativamente a Kyle, que mantenía un semblante serio, y al Niffler, que se había quedado flácido en señal de resignación. ¿Kyle, de verdad dijo eso? Preguntó Dumbledore, conteniendo claramente la risa. ¿Sí? Dijo Kyle con firmeza. Doy fe de las notas de Potter como prueba. Para entonces, la criatura mágica se había rendido por completo, colgando inerte en las manos de Kyle, derrotada. Bueno, está bien, ya que se lo prometí, reflexionó Dumbledore. Pero el tamaño del bosque prohibido, eso quizás sea un poco ambicioso. Al fin y al cabo, todavía tengo que encontrar un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras durante las vacaciones, así que no tendré mucho tiempo. ¿Qué tal la mitad del tamaño del bosque prohibido? Con eso debería ser suficiente, ¿no crees? No hay problema, profesor, respondió Kyle sonriendo. Le agradezco en nombre del Niffler, Potter. ¿Cuándo despertaste? Harry, que había estado tumbado en la cama frente a ellos, ahora estaba sentado, mirando a Kyle y a Dumbledore con desconcierto. Creí oír a alguien hablar de las notas, y me desperté, dijo Harry, frotándose la cara con confusión. ¿Cuánto tiempo he estado dormido? No puedo creer que ya hayan salido los resultados de los exámenes. No te preocupes, solo has dormido un día y aún no han salido los resultados del examen, le aseguró Dumbledore, acercándose a su cama. Si te recuperas pronto, incluso podrías llegar al partido de Quidditch de mañana. Oh, gracias a Dios. Harry suspiró aliviado, y de repente recordó. Señor. La piedra filosofal cayó en las llamas. No te preocupes, muchacho. Lo que dices ya está desfasado, dijo Dumbledore con calma, sacando la piedra roja brillante y mostrándosela a Harry. La piedra filosofal es perfectamente segura, ¿ves? Uf, exhaló Harry, visiblemente aliviado. Me alegro mucho de no haber destruido la piedra filosofal. No hay necesidad de estar tan nervioso. Incluso si lo hubieras destruido, no habría importado mucho, ya que nunca tuvimos la intención de conservarlo aquí permanentemente. ¿Perdón? Preguntó Harry, desconcertado. Pero tu amigo Nicolás ¿así que conoces a Nicolás? Los ojos de Dumbledore brillaron con una alegría genuina. En realidad, estaba bastante satisfecho. A diferencia de Kyle, las respuestas de Harry eran mucho más directas y no solían incluir sorpresas inesperadas. Este era precisamente el tipo de conversación que Dumbledore disfrutaba. Harry tenía muchas preguntas, pero Dumbledore las respondió todas con paciencia. Poco después, Kyle localizó a la señora Pomfrey y solicitó el alta. Aunque algo reacia, accedió tras un nuevo examen, confirmando que Kyle no tenía ningún problema persistente. Al salir del ala de enfermería, Kyle miró al Niffler, que seguía sin alma, sonrió y sacó un puñado de fragmentos de gemas brillantes de su bolsa de piel de moques. Los esparció por el patio, observando cómo relucían bajo la luz del sol. Eran las gemas del cangrejo de fuego que había recolectado. Tras aprender oclumancia en la maleta de Newt, se había adentrado en la guarida de un cangrejo de fuego para reunir muchos de estos fragmentos más pequeños y así hacer que su mapa pareciera más valioso. Aunque los fragmentos eran más pequeños que las gemas de Dumbledore, Kyle había acumulado bastantes. Al esparcirlos, brillaban como estrellas en la oscuridad de la noche. En el instante en que Kyle soltó las gemas, el Niffler, con sus ojos completamente restaurados, entró en acción, recogiendo con avidez cada fragmento del suelo. Kyle se sentó a su lado, apoyando la barbilla en las manos, y miró hacia la enfermería. Kyle no se sorprendió de no haber logrado robar la piedra filosofal. De hecho, ya lo había previsto. Al fin y al cabo, la piedra era lo único que podía permitirle a Voldemort recuperar un cuerpo, y Dumbledore jamás la dejaría escapar de su control. Lo que sí sorprendió a Kyle fue la disposición de Dumbledore a ayudarlo a ampliar su maleta. Sinceramente, no esperaba mucho. Pensó que Dumbledore rechazaría la idea. Sin embargo, tras una breve vacilación, Dumbledore accedió.
Fue una suerte inesperada. Esto significaba que Kyle ya no tenía que intentar ampliar la maleta él mismo, lo que le ahorró mucho tiempo. Originalmente, había planeado usar sus vacaciones para agrandar un poco más el interior de la maleta, una tarea que requería liberar el encantamiento de extensión indetectable durante 2 meses seguidos, algo que le resultaba insoportablemente tedioso. Pronto, el Niffler terminó de recoger todas las gemas y corrió de vuelta junto a Kyle. Un verdadero cazador de tesoros, el Niffler no había pasado por alto ni una sola gema, e incluso había encontrado 2 knuts de cobre escondidos en los lugares más insospechados. Aún así, parecía algo insatisfecho hasta que Kyle le entregó una hoja transformada en la piedra filosofal. El rostro de la pequeña criatura se iluminó al instante. En cierto modo, los Nifflers eran fáciles de complacer. Cuando Kyle regresó al castillo, se encontró con Fred y George, que estaban a punto de marcharse y cada uno sostenía una caja grande y bellamente envuelta. ¿Kyle? Fred pareció un poco sorprendido. Estábamos a punto de ir a verte. ¿Cómo es que te has recuperado tan pronto? Se preguntó George. Nunca estuve realmente enfermo, respondió Kyle. La visita a la enfermería fue solo un trámite. El verdadero problema era Potter. Oh, lo siento, murmuró George, mirando la caja que sostenía. Te trajimos un regalo. Está bien, dijo Fred. Anda, ábrelo y mira si te gusta. ¿Perdón? ¿De verdad acabas de decir eso? Kyle los miró con expresión inexpresiva y no hizo ningún intento por aceptar la caja de Fred. No era la primera vez que veía a los gemelos, y por el brillo travieso en sus ojos, supo que lo que había dentro de la caja difícilmente sería un regalo auténtico. ¿Cómo supiste que estaba en la enfermería? Preguntó Kyle, cambiando de tema. En realidad, no fuimos solo nosotros. Fred, al darse cuenta de que no podían engañar fácilmente a Kyle, recuperó la caja y decidió que se la darían a Harry más tarde. Está ocurriendo en todo Hogwarts, explicó George. Quirrell intentó robar la piedra filosofal, pero unos valientes jóvenes magos lo atraparon y lograron detenerlo tras superar numerosos obstáculos. Kyle, tomaste prestado el mapa del merodeador solo para poder bajar a la cámara subterránea, ¿verdad? Reflexionó Fred. Un perro de 3 cabezas, un tablero de ajedrez mágico en movimiento, mortífagos, fuego maldito, por los calcetines de Merlín. Esta aventura es más rica que todo lo que hemos hecho en los últimos 10 años juntos. Deberías habernos preguntado. Dijo George con un toque de pesar. Incluso nuestro hermano pequeño, Ron, participó, pero a nosotros nos dejaron fuera la próxima vez. Seguro que sí, la próxima vez, dijo Kyle, haciendo un gesto de desdén con la mano. Fred y George no pudieron evitar pensar que Kyle simplemente les estaba siguiendo la corriente. Así que está decidido. Sin duda nos incluirás la próxima vez, le recordó George. De lo contrario, recibirás el mismo regalo de Navidad todos los años. Una pluma. Y será el más barato que podamos encontrar, añadió Fred. Eso es muy cruel, dijo Kyle riendo y sacudiendo la cabeza. Fred y George se marcharon rápidamente. Aún querían encontrar a Harry y entregarle el regalo que habían preparado con tanto esmero. Una vez que se marcharon, Kyle pronto se vio rodeado por otro grupo de personas que también habían oído hablar de lo sucedido en la cámara subterránea y estaban ansiosas por conocer los detalles. Kyle finalmente logró escabullirse de la multitud de estudiantes curiosos, pero al llegar a la entrada de la sala común de Hufflepuff, se dio cuenta de que alguien más lo estaba esperando. Sabía que ibas a regresar a las residencias estudiantiles, dijo Hermione. Así que pensé en esperarte aquí con antelación. Había demasiada gente allí atrás y no podíamos pasar, murmuró Ron. Hermione le lanzó una mirada fulminante. De acuerdo, ¿qué quieres saber? Preguntó Kyle con resignación. Pero sé breve. No quiero repetirme. ¿Cómo está Harry? ¿Cómo lograste superar las barreras? Los dos preguntaron simultáneamente. Potter está bien, respondió Kyle, mirando a Hermione. Cuando me fui, estaba hablando con Dumbledore. Puedes ir a verlo si quieres, pero a la señora Pomfrey puede que no le haga mucha gracia. En cuanto a los obstáculos, Kyle se giró hacia Ron. Con el enfoque adecuado, no son demasiado difíciles de superar. Por ejemplo, en lo que respecta a las llaves aladas, podrías usar un Bowtrutle o una llave maestra para abrir la puerta directamente, sin tener que atrapar ninguna llave. Oh, gimió Ron, con expresión de decepción. Estaban tan orgullosos de sus esfuerzos por encontrar la llave correcta, y ahora Kyle le decía que ni siquiera había sido necesario. Y sobre el tablero de ajedrez encantado, comenzó Ron, pero Hermione lo interrumpió. No preguntes, Ron.
Claro que Kyle no tendría ningún problema con esas pruebas, dijo con cierta impaciencia. Tenemos que darnos prisa para ir a la enfermería a ver a Harry, o la señora Pomfrey podría no dejarnos entrar si hay demasiada gente. Sí, tienes razón. Casi lo olvido. Tras darle las gracias a Kyle, ambos se dirigieron rápidamente hacia el ala del hospital. Hermione tenía razón. Cuando ella y Ron llegaron a la enfermería, estaba repleta de estudiantes que habían ido a ver a Harry. Sus amigos, los miembros del equipo de Quidditch y los curiosos se agolpaban a su alrededor. Y, por supuesto, había algunos que venían a regodearse, como cierto alumno de primer año de Slytherin que prefería permanecer en el anonimato. Todos tenían alguna excusa para que la señora Pomfrey les permitiera entrar. Por favor, señora Pomfrey, déjeme entrar, el partido de Quidditch es mañana y necesito ver a Harry. Es importante, suplicó Oliver Wood desde el principio de la fila. Si alguien ansiaba ver a Harry, era Oliver. Gryffindor estaba a más de 500 puntos de Hufflepuff, pero hasta el último partido aún quedaba una pequeña esperanza. Después de todo, los milagros existen, pero sin Harry, su buscador clave, no tenían ninguna posibilidad. Incluso podrían terminar en último lugar, estableciendo un récord para la puntuación más baja de Gryffindor en una década. Solo pensarlo hacía temblar a Wood. Si perdían, la profesora McGonagall probablemente lo colgaría de la torre de astronomía. Así pues, a pesar de las negativas de la señora Pomfrey, Wood se mantuvo firme en su petición, negándose a ceder. Cerca de allí, Dumbledore, que acababa de salir de la enfermería, observaba la escena con una leve sonrisa. Parece que Harry es bastante popular, con tanta gente preocupada por él. Junto a él se encontraba otra figura, Snape. Sorprendentemente, se abstuvo de sus habituales comentarios sarcásticos y, en cambio, miró a Dumbledore con expresión preocupada. ¿Ese es tu plan?, murmuró. ¿Dejar que Potter se enfrente solo al Señor Oscuro? Podría morir, confía en mí, Severus, respondió Dumbledore con gravedad. Harry tendrá que enfrentarse a Voldemort algún día. Es inevitable. Debe aprender a superar su miedo. Convertir a un niño en el Salvador. Snape se burló, aunque no quedó claro si se refería a Harry o al propio Dumbledore. Es tan mediocre como su padre. Arrogante, rompe las reglas, se luce en cada oportunidad, busca llamar la atención. Sinceramente, no veo ninguna posibilidad de que derrote al Señor Oscuro. ¿Ves lo que quieres ver, Severus? Sin mirar atrás, Dumbledore se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el castillo. Otros profesores lo consideran humilde, amable y con talento. Personalmente, me resulta bastante simpático. ¿No es que no tiene talento?, preguntó Snape con incredulidad, como si acabara de oír que el Ministerio de Magia regalaba Felix Felicis. Si Dumbledore hubiera dicho eso de Kyle, Snape no habría reaccionado con tanta vehemencia. Aunque Kyle le caía mal, Snape no podía negar que el chico era bastante listo. Al fin y al cabo, ni siquiera él mismo había sido capaz de preparar la poción de la muerte en vida perfecta en su segundo año. Pero Harry Potter, el chico apenas podía preparar las pociones más sencillas sin cometer errores, ¿y se suponía que esto era talento? Mientras Snape pensaba en Kyle, de repente preguntó, casi para sí mismo, ¿así que realmente no sabes lo que pasó en el aula subterránea esa noche? Por supuesto, Severus. No tengo motivos para mentirte, respondió Dumbledore, sacudiendo la cabeza. Hogwarts es inmenso, y ni siquiera yo puedo verlo todo. ¿Y el espejo? Jamás se ha mirado en el espejo de Erised, ni una sola vez. La mirada de Dumbledore se perdió en la distancia. En esto, es más lúcido que cualquiera de nosotros. Snape guardó silencio durante un largo rato antes de volver a hablar. ¿Y no te preocupaba que Quirrell pudiera hacerse con la piedra filosofal? Supuse que lo vigilarías de cerca. Desde el día en que traje la piedra aquí, he estado preocupado, admitió Dumbledore, alzando la vista. Pero aún así, Severus, siempre hay excepciones. Mientras hablaba, ambos llegaron a la zona restringida. Fluffy ya había sido retirado, dejando la entrada vacía y silenciosa. Atravesaron la trampilla y descendieron a la habitación de abajo. Ni Dumbledore ni Snape necesitaron escobas. El descenso fue tan sencillo para ellos como bajar un tramo de escaleras. Tras aterrizar, la expresión de Snape cambió y se agachó para recoger una hoja del suelo. Cole masticando, si no recuerdo mal, Pomona colocó Lazo del Diablo aquí. Quizás alguien pensó que Lazo del Diablo era demasiado fácil y decidió añadirle un poco de dificultad, se rió Dumbledore. No creo que haya sido Quirrell, murmuró Snape, frotando pensativamente la hoja entre sus dedos.
Cultivar plantas peligrosas con tanta despreocupación y dejarlas por toda la escuela. Si Quirrell no hubiera llegado antes, Potter y sus amigos no habrían necesitado la enfermería. ¡Qué imprudencia! ¿No te preocupa que pueda convertirse en el próximo Señor Oscuro? Snape no especificó a quién se refería con él, pero Dumbledore lo entendió. Te equivocas, respondió Dumbledore, sacudiendo la cabeza. Harry y los demás llegaron en sus escobas. Incluso sin la llegada anticipada de Quirrell, habrían salido ilesos. Y en cuanto a Kyle, no puede, ni podrá, convertirse en el próximo Señor Oscuro. Tiene una familia cariñosa y amigos íntimos en quienes confiar. Le apasiona aprender magia, pero no lo mueve la sed de poder. Y sí, incluso tiene una profesión que disfruta de verdad, lo que lo diferencia fundamentalmente de Voldemort. ¿Carrera profesional? ¿No querrás referirte a esos amuletos inútiles y mapas de mala calidad? Snape hizo una mueca, sintiendo que le venía un fuerte dolor de cabeza. Si esa era la idea que Kyle tenía de una carrera profesional, sin duda los Slytherin habían sido sus principales clientes. Los ojos de Dumbledore brillaron. Pero parece que a los estudiantes les gustan, ¿no? De acuerdo, gruñó Snape. Incluso si tienes razón, ¿qué pasa con la oclumancia? Si no hay ningún motivo oculto, ¿por qué necesitaría dominar la oclumancia en su segundo año? Tú sabes tan bien como yo, Severus, que no podemos usar legilimencia en los estudiantes. El tono de Dumbledore se volvió más firme. No fue más que una prueba, se burló Snape. Una que realizó con tanta audacia, sin el menor atisbo de sutileza. Pero debes entender, Severus, que tener secretos no es imperdonable. Tu prejuicio contra Kyle, sin embargo, sí podría serlo. El ceño de Snape se frunció aún más, pero guardó silencio. Ah, sí, añadió Dumbledore con un suspiro, como si recordara algo. Debido al incidente del fuego maldito, no pude ocultarles a las familias de Kyle y Harry lo que ocurrió en las mazmorras. Deberían llegar pronto. ¿Recuerdas que Diana visitó la escuela una vez el año pasado por Oren? A pesar de todos estos años, sigue siendo tan enérgica como siempre. El rostro de Snape se ensombreció visiblemente. ¿Cuándo? Debería llegar pronto, reflexionó Dumbledore. Aunque puede que sea Tris quien venga en su lugar. Muy bien, dijo Snape, girándose bruscamente y saliendo de la habitación sin decir una palabra más. ¿Vas a saludarla? No, ¿qué me importa si llega o no? Respondió Snape, sin siquiera mirar atrás. De repente recordé que olvidé recoger un lote de ingredientes para pociones que pedí en Hogsmeade. Al final, Diana no apareció. Los lugares concurridos como Hogwarts no eran lo suyo. Pero aún así se hizo notar. Le envió un vociferador a Dumbledore. Nadie conocía el contenido exacto de aquella carta aulladora, pero después, los estudiantes avistaron un fénix sobrevolando el campo de Quidditch, y los retratos del castillo bullían de comentarios. En particular, algunas figuras mayores en los retratos parecían más jactanciosas de lo habitual. «Esa chica es horrible», se oyó murmurar a un mago de nariz grande a una bruja que caminaba a su lado por un pasillo. Incluso nos insultó por Merlín. ¿Qué tenemos que ver con que Dumbledore contrate a mortífagos como profesores? Llevo muerto más de 300 años. ¿Dumbledore? ¿Mortífagos? Un estudiante que pasaba por allí, creyendo haber descubierto un chisme jugoso, se detuvo a escuchar. Pero al volver la vista, las figuras del retrato ahora perseguían a un caballo enano y se habían quedado en silencio. Cerca de allí, dos brujas tomaban su té de la tarde, y él se rascó la cabeza confundido, preguntándose si había oído mal. Esa tarde, Tris llegó, aunque parecía más interesado en reencontrarse con viejos amigos que en hablar de algo serio con Kyle. Charló animadamente con el profesor Flitwick, intercambiando anécdotas y riendo a carcajadas. Más tarde, la profesora McGonagall se unió a ellos, y los tres se llevaron tan bien que decidieron ir a las tres escobas a tomar algo. Kyle los vio marcharse del castillo con incredulidad, y les dedicó un gesto de aprobación silencioso y divertido mientras se alejaban. Mientras tanto, Harry seguía postrado y abatido en la enfermería. No esperaba la visita de los Dursley, por supuesto, pero estaba decepcionado por otro motivo. No podría jugar el último partido de Quidditch. La señora Pomfrey se había negado a dejarlo marchar, por mucho que suplicara, e incluso había puesto a Filch en la puerta para impedir que Oliver Wood se colara. Sin Harry como buscador, la moral de Gryffindor tocó fondo y sufrió una aplastante derrota a manos de Ravenclaw. Cho Chang atrapó la snitch dorada a los 7 minutos de juego, poniendo fin al partido antes de que Gryffindor pudiera anotar un solo punto. Esta derrota los relegó al último puesto, empatados con Slytherin, que también venía sufriendo una racha de derrotas.
Tras el incidente, se decía que la expresión de la profesora McGonagall era de un verde aterrador. Corría el rumor de que algunos alumnos más jóvenes la habían visto guiando a Uodas y a la torre de astronomía, como si planeara colgarlo del punto más alto del castillo para que reflexionara sobre sus actos. Sin embargo, resultó ser solo un rumor. La profesora McGonagall se había retirado a su despacho después del juego y no había vuelto a salir desde entonces. Y así, llegó el último día antes de las vacaciones. Esa noche, todos se reunieron para el banquete de fin de trimestre. Cuando Kyle y sus amigos entraron al gran comedor, ya estaba abarrotado. El salón estaba decorado en amarillo y negro en honor a la victoria de Hufflepuff en la Copa de las Casas por segundo año consecutivo. Una enorme pancarta con el tejón de Hufflepuff colgaba orgullosamente detrás de la mesa principal. Su reciente campeonato de Quidditch les había dado los puntos suficientes para superar por poco a Slytherin y asegurarse el primer lugar. El salón bullía de emoción mientras todos esperaban las vacaciones. Poco a poco, el murmullo se fue apagando cuando Dumbledore dio un paso al frente. Ha pasado otro año, comenzó. En la mesa de Hufflepuff, Kyle apenas prestaba atención al discurso de Dumbledore. Estaba más interesado en ver si Hufflepuff lograría conservar la Copa de las Casas este año. Dumbledore no tardó en responder a su curiosidad. Ahora, procederemos primero con la entrega de la Copa de las Casas. La clasificación actual es la siguiente. En cuarto lugar, Gryffindor, con 410 puntos. Tercer lugar, Ravenclaw, con 436 puntos. Segundo lugar, Slytherin, con 495 puntos. Y en primer lugar Hufflepuff, con 500 puntos. Los vítores y el sonido de los pisotones resonaron en la mesa de Hufflepuff. Sin embargo, Kyle no se unió, sabiendo perfectamente que aquello no era el final del recuento. Sí, muy bien, Hufflepuff, dijo Dumbledore con un brillo en los ojos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los acontecimientos recientes. El salón quedó en silencio, y las sonrisas en la mesa de Hufflepuff se desvanecieron ligeramente mientras todos esperaban. Dumbledore se aclaró la garganta. Todavía tengo algunos puntos que otorgar. Veamos, primero, al señor Kyle Chopper. Kyle parpadeó sorprendido, ya que no esperaba ser mencionado primero. Por sus excepcionales habilidades en herbología, que ayudaron a la escuela proporcionando ingredientes para pociones y recuperando objetos de valor perdidos, otorgó a Hufflepuff 50 puntos. Hufflepuff estalló en vítores. Algunos amigos de Kyle, como Cedric y Mikkel, estaban tan emocionados que se pusieron a bailar. Pero Kyle no pudo esbozar una sonrisa. ¿Ingredientes de poción?, pensó. Con razón no había encontrado rastro de colmordisqueadora la última vez que visitó la zona restringida. A continuación, para el señor Ronald Weasley, continuó Dumbledore, por la partida de ajedrez más extraordinaria que Hogwarts ha visto en años, le otorgó a Gryffindor 50 puntos. Ahora le tocaba a Ron ser el protagonista, con el rostro enrojecido como una zanahoria seca. Se oía a Perky gritar a los demás prefectos. Ese es mi hermano. Mi hermano menor, que venció al ajedrez gigante de la profesora McGonagall. Una vez que la emoción disminuyó, Dumbledore continuó. Y finalmente, a la señorita Hermione Granger y al señor Harry Potter. Tanto Hermione como Harry recibieron 50 puntos adicionales cada uno por su valentía, lo que elevó el total de Gryffindor en 150 puntos, situándolos en 560, justo por delante de Hufflepuff. Por un instante, reinó un silencio atónito antes de que la mesa de Gryffindor estallara con tal energía que parecía que iban a levantarla del suelo. Harry, Ron y Hermione se pusieron de pie, vitoreando, mientras los hermanos Weasley se subían a sus sillas, agitando sus sombreros y sonriendo a Kyle con un triunfo descarado. Eso significa que sí. Dumbledore tuvo que alzar la voz para que lo oyeran por encima de los vítores. Tendremos que hacer algunos pequeños ajustes a la decoración. Con un aplauso, las cintas amarillas se transformaron en un rojo brillante, las negras en un dorado vibrante, y el tejón gigante de Hufflepuff fue reemplazado por el majestuoso león de Gryffindor. Tras muchos días de tensión, la profesora McGonagall finalmente esbozó una radiante sonrisa. Justo cuando extendía la mano para estrechar la de la profesora Sprout, toc, toc, toc. Las pesadas puertas del gran salón se abrieron de golpe y 7 magos ancianos de cabello gris entraron con aspecto cansado. El que iba al frente sostenía una caja ornamentada en sus manos. Al percibir el animado ambiente del gran comedor, sonrió y dijo: «Gracias a Merlín, Hogwarts aún no está de vacaciones. Parece que hemos llegado justo a tiempo». La inesperada llegada de los invitados captó de inmediato la atención de todos.
Los vítores y las conversaciones se desvanecieron cuando los estudiantes voltearon la cabeza, reconociendo solo a Cornelius Fudge, el ministro de magia, entre los recién llegados. Los demás eran desconocidos para la mayoría. Incluso Dumbledore, sentado en la mesa principal, pareció sorprendido por un instante, pero rápidamente se levantó para saludarlos. Oh, Dugald, Cornelius, Pegasia, les dirigió unas palabras cariñosas, nombrándolos a cada uno por turno. Es maravilloso verlos a todos aquí en Hogwarts. Creía que no llegarían hasta mañana. En efecto, se suponía que sería mañana, respondió Dugald McPhail, el anciano mago que iba al frente, con una sonrisa. Pero Nicolás pensó que este momento era demasiado especial como para que solo lo compartiéramos unos pocos, y estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, ningún joven mago ha recibido la Orden de Merlín a los 12 años. Eso sí que es un logro sin precedentes. Sin duda es algo que celebrar, respondió Dumbledore con una amplia sonrisa. Así que nos dimos prisa y conseguimos llegar antes de que terminara el trimestre, continuó McPhail entre risas. De esta forma, el chico podrá recibir el premio con sus compañeros aquí en Hogwarts, lo que sin duda significa muchísimo para él. Al oír sus palabras, la sala quedó sumida en un silencio absoluto. Todos lo miraban con incredulidad y curiosidad. ¿Un mago de 12 años recibiendo la Orden de Merlín? Parecía casi imposible. En la mesa de Gryffindor, Fred miró a George con rigidez. 12 años, eso significa que tiene que estar en segundo año, ¿verdad? O tal vez incluso un alumno de primer año, murmuró George, con una expresión igual de desconcertada. Podría ser Harry. Todo el mundo sabe que derrotó a Voldemort, un miembro de la Orden de Merlín, no es tan descabellado. Pero, el cumpleaños de Harry es en julio. Todavía tiene 11 años. George guardó silencio, y un nombre les vino a la mente a ambos al mismo tiempo. Intercambiaron una mirada incrédula antes de dirigirse a la mesa de Hufflepuff. Mientras tanto, McPhail, que claramente había viajado mucho, parecía ansioso por continuar. Empezamos entonces, Dumbledore. El receptor más joven de la Orden de Merlín, creo que ya hemos hecho esperar bastante a todos. Por supuesto, asintió Dumbledore, pero ¿sigues pensando en presidir la ceremonia? McPhail negó con la cabeza. No, tenemos a alguien aún más adecuado. Ante esto, Cornelius Fudge, el ministro, se aclaró la garganta y dio un pequeño paso al frente, como si estuviera dispuesto a ofrecerse voluntario. Pero McPhail apenas le dirigió una mirada. Ya que estamos en Hogwarts, tienes que ser tú, Albus, dijo. Como jefe de los magos de Wisengamot, es lo justo. No puedes seguir echándome la culpa a mí. Me retiré hace mucho tiempo, ¿recuerdas? Eres mucho mejor en esto que yo, Dugald, respondió Dumbledore con una sonrisa, y luego dirigió su atención a los estudiantes. ¡Qué día tan maravilloso! Comenzó. Permítanme presentarles a nuestros distinguidos invitados. En primer lugar, Dugald McPhail, quien guió al Ministerio de Magia con mano firme a través de una época de agitación en el mundo Muggle, trayendo un período de calma. McPhail saludó con la mano levemente, y los estudiantes aplaudieron con entusiasmo en respuesta. Lo conozco. Susurró Hermione emocionada. ¿Recuerdas cuando investigábamos a Nicolás Flamel? Dugald McPhail se convirtió en ministro de magia en 1858. Era uno de los ministros más respetados. 1858. Exclamó Ron, con los ojos muy abiertos. Entonces debe tener más de 100 años. 133, murmuró Harry. Hermione los miró con el ceño fruncido. Piensen, ustedes dos, tiene que tener al menos 133 años. No habría sido ministro de magia en el momento de nacer, ¿verdad? Realmente puede vivir, murmuró Ron. Me pregunto si habrá estado usando el elixir de la vida. Mientras tanto, Dumbledore continuó con las presentaciones. Y nuestro ministro de magia, Cornelius Fudge se quitó el sombrero y esbozó una sonrisa amable. Los aplausos resonaron en el salón, especialmente desde el lado de Slytherin, donde los estudiantes aplaudieron con más entusiasmo. A continuación, tenemos a Pegasia Sikes, la directora del Hospital de San Mungo para Lesiones Mágicas y maestra de pociones, y a Newt Scamander, el renombrado magisólogo y autor de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Mientras Dumbledore presentaba a cada persona, la mirada de Kyle se desviaba constantemente hacia las dos últimas figuras que permanecían en silencio al fondo. Sus padres, Gris y Diana. Su madre llevaba una gran capucha negra que ocultaba sus rasgos, y de alguna manera su presencia se sentía tenue, casi como si se hubiera lanzado un encantamiento repelente de muggles. De pie junto a Gris, apenas se la notaba.
Mientras Kyle reflexionaba sobre esto, sintió un cosquilleo en la palma de la mano. Al bajar la mirada, vio unas letras diminutas formándose en su piel. No mires, es una misión. A Kyle se le escapó una leve sonrisa. Al parecer, su madre estaba allí por asuntos oficiales del Departamento de Misterios y tenía que pasar desapercibida. Kyle asintió levemente, reconociendo su mensaje silencioso, y luego volvió a concentrarse en la ceremonia. Saber que sus padres estaban presentes era suficiente. Era un momento importante, y no se habría sentido completo sin ellos. «Kyle, ¿por qué sonríes tanto?», preguntó Cedric con recelo. Entonces pareció ocurrírsele algo. «Espera, esta orden de Merlín es para ti, ¿no?». Kyle se limitó a encogerse de hombros sin decir nada, pero la expresión de Cedric pasó de la curiosidad a la sorpresa. Parecía algo aturdido, como si no pudiera procesar del todo lo que acababa de adivinar. Dumbledore procedió a la presentación final. Y por último, Damocles Belby, el brillante inventor de la poción matalobos. Se escuchó otra ronda de aplausos cuando Belby, junto con los demás invitados, saludó con la cabeza a los estudiantes. A excepción de Fudge, todos los homenajeados habían recibido la Orden de Merlín, de primera o segunda clase. Los padres de Kyle, sin embargo, tomaron asiento cerca de la entrada, manteniendo una discreta distancia. Dumbledore, intuyendo su intención de pasar desapercibidos, no los presentó. «Quizás se pregunten», comenzó Dumbledore, con voz clara y resonante por encima de la multitud, «¿por qué han venido a Hogwarts invitados tan distinguidos?». Se volvió hacia el homenajeado. «La razón es sencilla. Están aquí para entregarle a un estudiante la Orden de Merlín». Un murmullo colectivo recorrió el pasillo, y los estudiantes comenzaron a susurrar con entusiasmo. La mayoría de las conjeturas apuntaban a Harry Potter. «Harry, ¿eres tú?», preguntó Ron con voz llena de emoción. De ninguna manera, Harry negó con la cabeza, frunciendo el ceño. «Nunca he oído nada de esto, y todavía tengo 11 años». «Bueno, ¿quién más podría ser?», insistió Ron. «No olvides que derrotaste a quien tú sabes y salvaste el mundo mágico. Quizás simplemente se equivocaron con tu edad». Pero Harry se mostraba escéptico. Si se trataba de Voldemort, ¿por qué esperar hasta ahora para otorgarle un premio? ¿Por qué dejarlo vivir con los Dursley todos esos años? No estaba convencido. El salón era un hervidero de conjeturas y murmullos, pero Dumbledore pronto los silenció con la respuesta. «Kyle Chopper», anunció. Un silencio atónito se apoderó de la sala, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Todas las miradas se dirigieron hacia la mesa de Hufflepuff, donde estaba Kyle. «Ven aquí, muchacho», dijo Dumbledore amablemente. Kyle se levantó y se acercó a Dumbledore, sintiendo todas las miradas del pasillo puestas en él. La expresión de Dumbledore era solemne. «En el Hospital San Mungo para lesiones mágicas, lograste someter a un hombre lobo rebelde, salvando la vida de 57 pacientes en toda una planta. En reconocimiento a tus valerosas y desinteresadas acciones, yo, Albus Dumbledore, en nombre de la comunidad mágica internacional, la Orden de Merlín, el Wisengamot y el mundo mágico, te otorgo la Orden de Merlín, de segunda clase». Solo entonces reaccionó finalmente la multitud en el gran salón. ¿Qué acababan de oír? ¿Un hombre lobo fuera de control? Incluso siendo alumnos de primer año, sabían perfectamente lo aterradores que podían ser los hombres lobo, ya que los habían estudiado durante un año. Recordaban haber aprendido sobre el código de conducta de los hombres lobo, que los clasificaba como criaturas de nivel 5X, extremadamente peligrosas, capaces de causar daños fatales a brujas y magos al transformarse. Los hombres lobo eran feroces, ágiles y enormemente fuertes. Muchos magos adultos, e incluso magos de alto rango del ministerio, consideraban que los hombres lobo estaban fuera de su alcance. Acabar con ellos siempre había sido responsabilidad de los aurores. ¿Cómo pudo Kyle lograr semejante hazaña? En la mesa de Gryffindor, Ron y Harry tenían los ojos muy abiertos, y esa expresión los había quedado paralizados desde que supieron la verdad. Todavía estaban intentando memorizar el código de conducta de los hombres lobo, mientras que Kyle, de alguna manera, ya había logrado enfrentarse a un hombre lobo. Hermione, sin embargo, parecía menos sorprendida. Había intuido que Kyle sería quien recibiría la medalla y estaba preparada para esta revelación. Sin importar lo que otros pudieran pensar, Dumbledore, sentado en el lugar de honor, ya había aceptado la caja que Dougal Mpyle le entregó y la abrió. Dentro había una hermosa medalla de oro con una cinta morada. Las cintas de la Orden de Merlín para primera, segunda y tercera clase eran de distintos colores, verde, morado y blanco, respectivamente.
Sin embargo, la cinta parecía demasiado grande para Kyle, ya que le cruzaba en diagonal desde el hombro izquierdo hasta la pantorrilla. Si fuera rojo, pensó Dumbledore, parecería demasiado festivo. Con un ligero movimiento de los dedos, Dumbledore lo ajustó al instante para que se adaptara a la complexión de Kyle. Gracias por todo, hijo mío, dijo Dumbledore solemnemente, entregándole a Kyle la medalla de oro. Gracias por sus enseñanzas, profesor, respondió Kyle, extendiendo la mano y estrechando la de Dumbledore con un ligero apretón. Si alguien hubiera estado parado fuera del gran salón en ese momento, podría haber pensado que acababa de producirse una explosión. Los vítores de las 4 casas se hicieron cada vez más fuertes. En la mesa de Hufflepuff, Mikkel y Ryan estaban de pie sobre sus taburetes, gritando casi hasta quedarse afónicos de la emoción, ansiosos porque todos supieran que Kyle sería su compañero de habitación. Incluso Cedric y Cana, normalmente tan serenos, saltaban de alegría junto a la mesa. Esta vez Dumbledore tampoco los interrumpió. Los estruendosos vítores comenzaron a amainar solo cuando a todos se les entumecieron las manos y se les quebró la voz. Como director de Hogwarts, continuó Dumbledore, otorgo a la casa Hufflepuff 200 puntos, y Kyle recibirá una vez más el premio especial por sus servicios a la escuela. La multitud, que acababa de calmarse, estalló de nuevo. La decoración del gran comedor volvió a su estado anterior, pero pocos en Gryffindor estaban decepcionados. Al fin y al cabo, Harry y sus amigos habían ganado 150 puntos para Gryffindor el año anterior, así que no cabía duda de que Kyle merecía puntos extra esta vez. De hecho, algunos opinaban que 200 puntos eran muy pocos. Al fin y al cabo, se trataba de la Orden de Merlín, y era de segunda clase. Seguramente al menos 500 puntos habrían sido apropiados. El director Dumbledore era demasiado tacaño, murmuraban algunos. Al concluir la ceremonia, Dumbledore invitó a Kyle a acercarse y pronunciar un discurso. Aclarando su garganta, Kyle dijo: entonces diré unas pocas palabras. Ansioso por pasar a la cena, Kyle fue breve. En lugar de un discurso largo, compartió algunos consejos para mejorar los hábitos de estudio y algunas ideas para hacer de Hogwarts un colegio aún más armonioso. Sin embargo, a la mayoría de los alumnos no les interesó mucho el tema, aunque algunos escucharon con atención. Hermione no solo prestó mucha atención, sino que también tomó notas de cada palabra, mientras que Neville, bueno, él también intentó tomar notas, pero después de la primera frase, no pudo seguir el ritmo y rápidamente perdió el hilo. Al terminar, Kyle pidió un pequeño deseo. Esperaba que el profesor de defensa contra las artes oscuras del próximo año en Hogwarts lograra terminar todo el curso escolar sin que le ocurriera nada malo. Todos estallaron en carcajadas, incluso los magos visitantes, que negaban con la cabeza con una sonrisa cómplice. Al fin y al cabo, era de dominio público en el mundo mágico que al profesor de defensa contra las artes oscuras le ocurría algo cada año. Esta época del año también era la que menos le gustaba a Dumbledore. Lo trataban como a un troll de montaña indeseado, lo rechazaban allá donde iba. Algunos magos incluso huían a otros países antes de las vacaciones de Hogwarts, solo para evitar que Dumbledore apareciera en su puerta, y no regresaban hasta septiembre, después del comienzo del curso. Vaya, parece que tendremos que volver pronto. No querríamos que nos molestara, dijo Mpyle entre risas, medio en broma, dirigiéndose a Sikes, que estaba sentado a su lado. Puede que no me importe repartir medallas en mi vejez, pero aceptar un puesto de profesor. No, gracias. Tienes toda la razón, es demasiado arriesgado, respondió Sikes, tapándose la boca mientras reía. Incluso consideramos habilitar un ala especial solo para los profesores de defensa. Junto a ellos, el rostro de Dumbledore se sonrojó ligeramente y le lanzó una mirada fulminante a Kyle. Este pequeño bribón, ¿en qué estaría pensando al decir todo eso? Cuando Kyle terminó su discurso, por fin comenzó el tan esperado banquete. Al regresar a la mesa de Hufflepuff, Kyle se encontró en el centro de atención, con estudiantes que se acercaban constantemente para felicitarlo por recibir la medalla de la Orden de Merlín. Apenas pudo probar un bocado, pues pronto se llenó el estómago con jugo de calabaza. «¿Nos lo has mantenido en secreto todo este tiempo?», gruñó Cedric cuando la multitud de simpatizantes comenzó a dispersarse. Su rostro reflejaba una mezcla de fingida molestia y genuina preocupación. «Ni siquiera sabíamos que habías estado en San Mungo. No sabía si realmente ganaría la medalla Merlín», explicó Kyle. «Y pensé que contárselo después les ahorraría preocupaciones». «Eso no es motivo», respondió Cana, arrugando la nariz. «Es normal preocuparse por los amigos». «Sí, así que no creas que te librarás tan fácilmente», dijo Cedric con severidad.
A menos que jures que nunca más nos ocultarás nada peligroso. Ay, por favor, eso no es justo. Se quejó Kyle, mirándolo con disgusto. No es que esté constantemente en peligro. ¿En serio? Cedric arqueó una ceja. Entonces, además de la visita a San Mungo, estuvo el incidente con el profesor de defensa contra las artes oscuras, las veces que desapareces durante los partidos de Quidditch y. Vale, ya lo entiendo. Kyle lo interrumpió, levantando las manos en señal de rendición. De acuerdo, lo juro, por la barba de Dumbledore. La expresión de Cedric finalmente se suavizó, transformándose en una sonrisa. Eso es justo lo que quería oír. Enhorabuena por la medalla, Merlín. Dijo, alzando su vaso de zumo de calabaza. Felicidades. Exclamó Cana, levantando también su copa. Kyle observó sus enormes vasos, ambos rebosantes de jugo de calabaza. Se le revolvió el estómago con solo mirarlos, sintiendo el peso de la bebida que ya se había tomado. Lo hiciste a propósito. Cedric soltó una carcajada. Te lo mereces por ocultárnoslo. Cana intervino, sonriendo con picardía. Pero como nos hiciste ganar la copa de la casa, te perdonaremos, un poco más tarde. Jaja, Kyle rió débilmente, frotándose el estómago mientras miraba a sus amigos. Gracias, chicos. Después de la cena, la mirada de Kyle se desvió hacia donde Gris y Diana habían estado sentados, tal vez sin querer, sus asientos estaban vacíos. Debían de haberse marchado temprano. Pronto, el resto de los estudiantes comenzaron a salir del gran salón y regresar a sus dormitorios. Kyle, sin embargo, se quedó atrás. El banquete solo había sido una parte de la ceremonia de la Orden de Merlín. Lo más importante aún estaba por llegar. ¿Te gustaría tomar un té conmigo? Le preguntó Dumbledore a Mpyle con una cálida sonrisa. Sin duda. Me vendría bien una copa, asintió Mpyle. La verdad es que este castillo tiene algo especial, incluso me ha vuelto el apetito. Se rió entre dientes, restándole importancia a su broma anterior sobre regresar rápidamente antes de que Dumbledore pudiera reclutarlo. Claro que Dumbledore jamás consideraría pedirles a los magos mayores que impartieran defensa contra las artes oscuras. Ese era un trabajo para los más jóvenes. Albus, ¿por casualidad tienes un poco de whisky de fuego a mano? Me apetece un trago. ¿Whisky de fuego, dices? Da la casualidad de que recibí una botella por Navidad, respondió Dumbledore. Perfecto. En el despacho del director, en el 8º piso, había una mesa extra larga junto a varios sillones mullidos de respaldo alto. Sobre la mesa se servían diversas bebidas. Té humeante, whisky de fuego, hidromiel, cerveza de mantequilla y limonada, probablemente traídas por los elfos domésticos de las 3 escobas. A diferencia de las brujas y los magos, los elfos domésticos podían usar su magia dentro del castillo sin límites, incluso realizando hechizos como la aparición. El grupo tomó asiento al azar, disfrutando de sus bebidas y charlando animadamente. Como era de esperar, siendo Kyle el tema central de la velada, la conversación inevitablemente giró en torno a él. Aunque Fudge intentó varias veces cambiar de tema, Dumbledore captó hábilmente sus intenciones y siguió reconduciendo la conversación hacia Kyle. Kyle comprendió las intenciones de Dumbledore, que había insinuado con un comentario discreto de camino al 8º piso. Dumbledore había mencionado, en voz baja, que solo Kyle podía oír, que aquella reunión era una oportunidad única para conocer a magos influyentes de fuera de la escuela, una ocasión invaluable para establecer contactos. Kyle conocía bien la importancia de las redes de contactos en el mundo mágico. Por ejemplo, si Dumbledore no hubiera conocido a Nicolas Flamel, jamás habría podido conseguir un recurso tan valioso como la piedra filosofal. De igual modo, los Malfoy ostentaban un poder considerable gracias a su extensa red de contactos con numerosos funcionarios del Ministerio de Magia. Aunque esta red se sostenía con galeones, sin duda había resuelto muchos de los problemas familiares, tanto grandes como pequeños, a lo largo de los años. Por eso Lucius Malfoy seguía prosperando a pesar de su reputación como sospechoso de ser un mortífago. Incluso el señor Weasley se benefició de sus contactos. Aunque su puesto en el ministerio era modesto, se llevaba bien con la mayoría de sus colegas, incluidos algunos jefes de departamento como Ludovic Bagman del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos, Bartemius Crouch del Departamento de Cooperación Mágica Internacional y Amelia Bones del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Gris, su amigo, no contaba, pero incluso Gris había insinuado recientemente que el señor Weasley se estaba preparando para presentar un nuevo proyecto de ley sobre la protección de los muggles y una regulación más estricta de los objetos de magia oscura.
A juzgar por el tono de Tris, parecía que el proyecto de ley estaba a punto de aprobarse. Si el señor Weasley fuera un simple empleado de la Oficina de Uso Indebido de Artefactos Muggles, Fudge apenas le prestaría atención, y mucho menos apoyaría su propuesta. McPail también estaba deseoso de conocer a Kyle, el miembro más joven de la Orden de Merlín, y su conversación pronto se tornó animada y amigable. Fudge, sin embargo, parecía distraído. Vio el potencial de Kyle, pero se dio cuenta de que para cuando éste se graduara de Hogwarts, su mandato como ministro probablemente habría terminado, lo que dejaba pocas posibilidades de que sus caminos se cruzaran profesionalmente. En cambio, Fudge optó por centrarse en McPail y Sikes, con la esperanza de impresionarlos con sus ideales y ambiciones. En cuanto a Newt, su situación era mucho más sencilla. Era socialmente torpe. No había estado en una habitación con tanta gente en más de 20 años, lo que hacía que la reunión le resultara un poco abrumadora. Por suerte, esto no duró mucho. Conforme avanzaba la noche, media hora después, la reunión comenzó a disolverse. Newt fue el primero en abandonar el despacho del director. McPail y Belby, sin embargo, se quedaron. Dumbledore les había ofrecido habitaciones en el castillo para que pudieran entregar el premio Merlín a la mañana siguiente. Aceptaron su oferta con gusto. Por alguna razón, Fudge también decidió quedarse. Tras salir del despacho del director, Sikes regresó a St. Mundos. Había venido específicamente para apoyar a Kyle esta vez, y no se quedaría para la ceremonia de entrega de premios de mañana. Tras despedirse de ella, Kyle se giró y vio a Newt esperándolo a la vuelta de la esquina, junto a las escaleras. Los dos entraron en una habitación vacía cercana, y Kyle dijo, sorprendido: la verdad es que no esperaba que vinieras tú también. ¿No me escribiste antes pidiéndome ayuda con unas criaturitas problemáticas? Suspiró Newt. Resulta que también me enviaron una invitación para ir a Hogwarts. ¿Entonces dijiste que sí? Asintió Newt. Mereces celebrar tu nombramiento en la Orden de Merlín, así que pensé que debía estar aquí. Ah, y Tina también vino. Gracias, dijo Kyle con sinceridad. Newt rara vez asistía a reuniones, ni siquiera con viejos amigos, pero allí estaba, de pie en el gran salón frente a cientos de personas, un desafío considerable para alguien tan reservado socialmente como él. Pero Newt hizo un gesto con la mano, impidiendo que Kyle continuara. Entonces, ¿la pequeña criatura que mencionaste en tu carta es un Niffler? Esos pequeños pueden ser bastante traviesos. Necesitarás mucha paciencia con ellos. No, no es un Niffler, rió Kyle. Estos pequeños son muy lindos y casi no dan problemas. ¿Entonces qué son? Preguntó Newt, desconcertado. Aparte de los Nifflers, no se le ocurría ninguna otra criatura mágica con la que Kyle pudiera necesitar ayuda. Todos fueron introducidos de contrabando, y los he estado cuidando desde que los encontré, en fin, es mejor que lo veas tú mismo. Kyle sacó su maleta, la abrió y la dejó en el suelo. Pero antes de entrar, conviene estar preparado. Puede que no sean exactamente lo que esperas. Ahora que lo mencionas, la verdad es que tengo un poco de curiosidad, dijo Newt riendo y sacudiendo la cabeza. Pero no se tomó demasiado en serio las palabras de Kyle. Después de todo, ya se había topado con tantas criaturas mágicas que casi nunca necesitaba estar preparado. Newt entró con cuidado en la maleta y aterrizó en la habitación. Al mirar a su alrededor, se sorprendió al ver que Kyle había ordenado el espacio con bastante pulcritud. Los muebles y todo lo demás estaban meticulosamente organizados, mucho más ordenados que la desordenada habitación de Newt. En una esquina, dos grandes estanterías repletas de libros encuadernados en pergamino le daban a la habitación un aire erudito. Al acercarse, Newt percibió de inmediato rastros del encantamiento de extensión indetectable en los estantes, lo que significaba que probablemente había muchos más libros de los que se veían a simple vista. ¿Qué es todo esto?, preguntó, intrigado. A Kyle se le aceleró el corazón. ¿Cómo pudo olvidarse de eso? Newt podría pasar por alto algunas criaturas mágicas ilegales, pero libros copiados de la sección restringida, eso era otra historia. No es nada, respondió Kyle, intentando sonar despreocupado. Solo son unos apuntes de clase que he tomado. Los dejo aquí para poder consultarlos cuando los necesite. ¿Apuntes de clase? ¿Tienes tantos? Ah, y también he tomado un montón de apuntes leyendo en la biblioteca, añadió Kyle rápidamente. Newt deslizó los dedos por los volúmenes. No me extraña que te hayan concedido la Orden de Merlín, ya veo por qué. Aunque Newt había sido estudiante, incluso antes de su expulsión, solo le interesaba el conocimiento relacionado con las criaturas mágicas.
Si excluimos ese interés extracurricular, probablemente todos sus apuntes escolares juntos no darían para llenar uno de estos gruesos libros. Oh, no es nada. La pluma que se escribe sola hizo la mayor parte del trabajo. Kyle evadió la pregunta. En fin, déjame enseñarte el interior. Abrió una pequeña puerta que daba al interior y entró. Newt asintió y lo siguió, observando con asombro que el espacio era mucho más grande que el que le había entregado originalmente a Kyle. Al parecer, Kyle incluso había plantado algunos cerbales, que ahora crecían con vigor. Newt supo, sin necesidad de comprobarlo, que estaban llenos de boutruples. Entonces su mirada se posó en algo inusual. Una roca oscura de 3 cabezas que descansaba cerca de los cerbales. ¿Un perro de 3 cabezas? Los ojos de Newt se abrieron de par en par. Antes de que pudiera asimilarlo del todo, una enorme silueta pasó zumbando por encima de él. Levantó la vista, y su expresión pasó de la sorpresa al asombro y la perplejidad. ¿Un dragón? Y no cualquier dragón, sino un raro Ridgeback noruego. Newt sintió de repente una oleada de absurdo. Solo había pasado un año escolar, y esto era Hogwarts. ¿De dónde había sacado Kyle esas criaturas tan peligrosas? Reprimiendo su asombro, continuó escudriñando la zona. Junto al dragón, un enorme troll de montaña descansaba cerca. Pero en comparación con el perro de 3 cabezas y el Ridgeback noruego, el troll parecía casi ordinario. ¿A esto te referías con animales pequeños? Preguntó Newt, mirando a Kyle con extrañeza. No le habría sorprendido que Kyle ya hubiera sido expulsado. Después de todo, el propio Newt había sido expulsado por tener ilegalmente un Harvey con sus amigos, y esos solo estaban clasificados como XXX. Pero las mascotas de Kyle eran algo completamente distinto. Un dragón y un perro de 3 cabezas, ambos clasificados como las criaturas mágicas más peligrosas. Poseer incluso uno solo sería motivo de expulsión en repetidas ocasiones. ¿Qué es esto? ¿El alumno superando al maestro? ¿Empezando con bestias de nivel XXXXX? ¿De verdad los jóvenes de hoy en día son tan atrevidos? Kyle movió los ojos nerviosamente mientras decía. Bueno, el perro de 3 cabezas tiene solo unos 2 años, y el dragón ni siquiera tiene un año todavía, así que técnicamente hablando, aún son jóvenes. Y el troll. Tiene un cerebro pequeño. Como ya mencioné, todos fueron introducidos de contrabando, añadió Kyle rápidamente al ver la expresión de Newt, que parecía decir, sin duda te van a expulsar. Kyle explicó apresuradamente su origen. Bien, no hay nada que hacer, simplemente le dije la verdad. Pensó. ¿Está todo esto relacionado con la piedra filosofal? Preguntó Newt, frunciendo el ceño una vez que comprendió la situación. Kyle asintió y Newt continuó. Olvídate del dragón por un momento. Dado que el perro de 3 cabezas fue tomado prestado originalmente por Dumbledore, ¿por qué no se lo devolviste a Hagrid para que pudiera quedarse en el bosque prohibido? Hubo un pequeño problema. Parece que Fluffy y Norbert se hicieron amigos, dijo Kyle encogiéndose de hombros. Intenté devolver a Fluffy, pero estuvo a punto de escaparse del bosque prohibido varias veces. Si Hagrid no lo hubiera encontrado a tiempo, podría haber corrido directamente al castillo a buscarme. No tuve más remedio que dejarlo aquí, para evitar asustar a todo el mundo. Newt apretó los labios, momentáneamente sin palabras a pesar de su vasto conocimiento. El alumno realmente había superado al maestro. 10 minutos después, Newt salió de la maleta, trayendo consigo a Norbert, el Ridgeback noruego, y al troll. Sin embargo, Fluffy solo estaba allí temporalmente y eventualmente tendría que regresar al bosque prohibido. Aunque el perro gigante protestó, revolcándose y suplicando que lo llevaran, Kyle no pudo acceder. No era que no quisiera llevarlo, sino que no podía. Fluffy era la mascota más preciada de Hagrid, y llevárselo lo enfurecería. Tras forcejear un rato, Kyle consiguió calmar a Fluffy, y él y Newt dejaron la maleta juntos. Mientras regresaban, Newt dijo, Kyle, puedo cuidarlos un tiempo, pero no puedes mantenerlos así para siempre. Ya sabes a lo que me refiero. Sí, lo entiendo, respondió Kyle en voz baja. El año que viene devolveré al troll al bosque prohibido, y después de graduarme, llevaré a Norbert de vuelta a Noruega. ¿Piensas ir sola? Preguntó Newt. Sí, asintió Kyle. Quiero intentarlo. Yo fui quien la trajo aquí, así que yo debería ser quien la lleve de vuelta. Newt guardó silencio un momento, sin objetar nada más. Kyle apenas cursaba su 2º año y le quedaban 5 años para graduarse. No era demasiado tiempo. Además, la maleta mantenía al dragón bien escondido, minimizando cualquier riesgo de que lo descubrieran.
Poco después, su conversación derivó hacia un tema más ligero. Es una dragona, ¿verdad? ¿Por qué la llamas Norbert? Preguntó Newt con curiosidad. Hagrid le puso el nombre, dijo Kyle sonriendo. Parece que le gusta, así que no quise cambiárselo. Ah, eso tiene sentido, no me extraña. Caminaron por los terrenos del castillo, hasta que finalmente llegaron al sendero que conducía a las puertas de la escuela, justo después del andén de Oxmeade. Allí se detuvieron. Newt, por supuesto, no se iría en tren. Sería demasiado lento. Más allá de las puertas de la escuela, marcadas por las 2 estatuas de jabalíes alados, por fin podría desaparecerse. Al cruzar la frontera, Newt se giró y le dio a Kyle unas últimas instrucciones. Asegúrate de que no dejen la maleta mientras estés en la escuela. Y cuando vengas a recogerla, no olvides traer tu medalla de la Orden de Merlín. Tina está deseando verla desde que se enteró de la noticia. Lo haré, respondió Kyle sonriendo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.